aplauso para Ricardo. Bueno, lo primero de todo, gracias precisamente a Ricardo, que es la persona que ha dado lugar a que hoy estemos todos aquí, que me permitió crear este espacio. Bueno, me presento yo. Bueno, yo soy Mónica Ejido, soy artista visual, pero también soy fisioterapeuta especializada en neurociencia de dolor crónico y en obstetricia, acompañando a mujeres durante todo el embarazo, la preparación al parto y la recuperación postparto. Y bueno, básicamente mi objetivo con el arte precisamente es divulgar diferentes cuestiones de neurociencia en relación a salud. Como sanitario, Fede lo sabe muy bien y él es, aunque él no lo sepa, es una de las personas que han hecho que hoy esté aquí montando todo este tinglao, a intentar utilizar la cultura y el arte como un mecanismo de divulgación, ya que muchas veces el cara a cara en consulta te da la sensación que es muy difícil llegar a muchísima población, ¿no? Entonces, hace unos años, precisamente formándome con él, surgió toda esta idea que era como muy, pues bueno, todavía muy etérea, por decirlo de alguna manera, y hoy, bueno, me parece una pasada estar aquí y que, bueno, que él además me está acompañando. Para mí, literalmente, es un sueño. Así que, bueno, para empezar, antes de nada, os quería explicar un poquito lo que acaba de ocurrir. Habéis presenciado una pieza performática que se llama Parar y que precisamente es una de las piezas principales de este proyecto. Es una de las piezas principales de este proyecto porque engloba muchísimas temáticas de las cuales hablo en todo el proyecto como tal. Y he decidido realizarla en directo porque la anterior presentación que hicimos en Foto España, el pasado 18 de enero, estaba precisamente esta proyección, que perdón, están en pause, voy a darle a play. Y lo que ocurrió básicamente es que la dinámica fue un poquito la misma. Yo mi idea era recibir a la gente precisamente con esta pieza y aunque repitió varias veces que era un vídeo y un videoarte, muchísimas personas pensaron que era una pieza fija, una fotografía. O muchísimas otras personas, cuando yo les explicaba que era un vídeo, pensaban que era un loop, es decir, como un vídeo muy cortito, de 1 minuto o 2, repetido una y otra vez, una y otra vez. Entonces me parecía interesante como traerlo para que se viera también un poco el tiempo real. Y el mecanismo de empezar la pieza 15 minutos antes es básicamente para empezar este debate sacándoos de ese piloto automático en el que probablemente hayáis llegado aquí y aún más, mucho más en una ciudad como Madrid, que los tiempos, ¿no?, hacen que vayamos un poquito más en toda esta dinámica. Explicaros también antes de empezar que las personas que hoy están acompañándome aquí representan algunos de los campos que durante estos 3 años yo he investigado para desarrollar todo el proyecto. Hoy tenéis solamente una pieza, pero este proyecto está formado por diferentes piezas audiovisuales, performance y instalaciones fotográficas, ¿no? Entonces, también siempre me gusta explicar que es un proyecto autorreferencial, por eso está representado por mí misma, es decir, FOMO, que es el proyecto, habla sobre la ansiedad permanente en el tiempo de muchísimas personas de la generación millennial, en la cual me incluyo, ¿no? Y hablo sobre el efecto que esto está teniendo sobre nuestra salud física y mental, intentando entender un poquito por qué hemos llegado a este lugar. Es decir, yo al final siempre acabo contando que he preparado todo esto y durante estos 3 años he investigado pues desde diferentes campos, ¿no?, pues la psicología, la neurociencia, la física, la historia, la antropología, sociología, para intentar entender qué me ocurría a mí. Entonces, me gustaría puntualizar que quizás haya muchas personas que se vean identificadas, ya bien de la generación millennial o fuera de esta, y haya otras muchas que no, ¿vale? No me gusta generalizar, entonces me parece como importante remarcar esto, ¿no? Entonces, bueno, con esto me gustaría explicaros un poco la dinámica de la mesa de debate de hoy. Va a ser bastante diferente para las personas que estuvisteis el 18 de enero en Foto España. Lo que voy a hacer es precisamente partir de esta pieza, por eso he decidido hacerla en persona y tenerla proyectada detrás nuestro, para intentar acercar el arte conceptual a cualquier tipo de público. Creo que a día de hoy muchas veces hay personas que creen que no entienden de arte, ¿no?, que es en concreto este tipo de arte conceptual quizás aleja a muchísimas personas por lo típico de decir, no entiendo absolutamente nada, ¿no? Y yo quiero como lanzar un poquito esa flecha a favor de este tipo de arte para hacer ver que una pieza tan sencilla como la que acabáis de presenciar o la que tenéis proyectada detrás tiene tantísimas capas. Entonces vamos a ir desglosando todos los porqués y todas las capas de los elementos que tiene esta pieza. Entonces, ahora sí, me gustaría empezar con Fede, con uno de los motivos que a mí me llevó hace 4 años a empezar como a recoger datos o ser consciente de ciertas cosas. Como os he dicho, yo soy fisioterapeuta, Fede también, y en consulta yo lo que básicamente observaba
es que ese primer día que yo hacía la historia clínica con un paciente, es decir, cuando un paciente llega a consulta, hacemos una historia clínica para intentar entender de manera un poco más global qué es lo que le está ocurriendo, ¿no? Y yo veía que independientemente del motivo por el que vinieran a consulta, tenían como de base una serie de sintomatología como muy común entre todos ellos, sobre todo como un grupo de personas que pertenecían un poquito a esta generación, de otras también, ¿vale? Pero la mayoría de estas. Y básicamente eran patologías relacionadas con sistema musculoesquelético, dolor de espalda generalizado, bruxismo, problemas digestivos, seguramente que os suene colon irritable, patologías diversas digestivas, problemas en el descanso, insomnio, sueño, ¿no? Y entonces empecé a intentar observar que precisamente todo esto derivaba de una hiperactivación del sistema nervioso simpático, que ahora Fede nos va a explicar un poquito más qué es esto, ¿no? Es decir, estaban, y estaba yo también, en un estado de alerta estrés mantenido en el tiempo, muchas veces como no justificado, ¿no? Entonces, precisamente quiero que Fede nos expliques qué es esto del sistema nervioso autónomo, la diferencia entre estos dos, y que lo unamos un poquito y lo enlazamos, como bien nos ha dicho antes Ricardo, Fede trabaja, está especializado en neurociencia de dolor crónico, y él abrió una de las primeras unidades de España de afrontamiento activo al dolor crónico. Precisamente los pacientes que sufren dolor permanente en el tiempo se sabe que está relacionado precisamente con este estado de alerta estrés mantenido en el tiempo. Entonces, Fede, me gustaría que también después nos explicaras un poquito qué se hace en este centro de abordaje activo de dolor crónico y cuáles son los modelos de tratamiento de dolor que se sabe a día de hoy tiene muchísima más evidencia que lo que, por desgracia, se sigue haciendo en algunos sitios. Bueno, lo primero, dar las gracias, ¿no?, por la invitación. Hoy ha sido un día de estrés, que lo hemos vivido todo, las tractoradas desde Valladolid, no sabíamos si podíamos llegar, pero bueno, y todos aquí también, pues ha habido también alguna fase de estrés antes de venir, pero bueno, diariamente estamos con el estrés, ¿no? Y si hablamos del estrés, pues decimos que el estrés es malo, ¿no? Pues no, el estrés es bueno. Gracias al estrés estamos hoy aquí, ¿no? Si no, todos los leones nos habían matado en la antigüedad, los cambios de tiempo también, porque no estaba antes brasero para decirnos si iba a empezar el frío de invierno y estas cosas. Gracias al estrés, pues nuestro cuerpo reacciona a los pequeños problemillas que pueda haber, contextuales y de todo. El problema es cuando el estrés se mantiene constantemente, y ahí es donde va a aparecer la enfermedad, ¿no? Y este es un tema muy habitual, no solo en el campo de la psicología, que luego hablaremos aquí, sino en todos los campos, ¿no? Porque el organismo tiene distintos sistemas de protección. Tenemos el sistema musculoesquelético que nos permitía correr delante de los leones para salvarnos, ¿no? También tenemos el sistema nervioso que trabaja con el dolor, nos quemamos y hace que lo notemos y separemos la mano, ¿no? O tenemos el sistema nervioso vegetativo, que es el que reacciona a estos pequeños cambios de estrés, pero también tenemos nuestro eje hipotálamo hipofisario, con todo el tema hormonal, que también hace que cambie y que tengamos distinta vitalidad. Y todos estos sistemas de protección y el sistema inmune, por supuesto, también trabajan de manera coordinada, ¿no? Y esto es muy importante. El problema es cuando alguno de esos sistemas se desregula, hace que los demás también trabajen desregulados y se mantienen mucho en el tiempo, ¿no? Y esto es lo que está pasando en las personas con dolor, y esto es lo que está pasando también en las psicopatologías, ¿no? Que al final empezamos por una cosita, pero acabamos teniendo de todo, ¿no? Ojalá, en el campo del dolor, siempre le digo lo mismo a los pacientes, ojalá que el dolor crónico, dolor persistente, no oncológico, se debiera a una lesión en los tejidos, a una hernia de disco, a un desgaste. Ojalá fuera eso, que te mueves mal y que te duele mucho, ¿no? Ojalá fuera eso. Pero al final las personas que tienen dolor, pues tienen insomnio, tienen problemas de concentración, de memoria, olvidan fácilmente las cosas, tienen problemas también de concentración, de actividad oculomanual, se le caen todas las cosas, parece como que van inestables por la calle, o que no controlan bien su cuerpo, que se chocan con todo, ¿no? O que también hace que estén más bajos de moral, que tengan ansiedad, depresión, o que tengan incluso aislamiento social, que no tengan ganas de salir a la calle, tener una actividad social. Y todo eso es un sistema de alerta permanente que está debajo de todo, ¿no? El problema es que hoy en día la medicina trata los síntomas, pero muchas veces no tratamos las causas, y ahí viene el problema, ¿no? Que el problema es la sensibilización del sistema nervioso, que es la base de todos esos síntomas. El problema que hemos hecho en la medicina occidental es que hemos departamentado todo, y por cada uno de esos síntomas vamos por el problema del sueño, pues a la unidad del sueño, vamos por los picores en la piel al dermatólogo, tenemos todo, problema digestivo, problema de insomnio, dolor, ansiedad, tal, cuando verdaderamente la causa es la hipersensibilización del sistema nervioso, y es lo que tenemos que tratar, ¿no?
Hemos también en la sociedad occidental una medicina que trata mucho la homeostasis, es decir, cómo está nuestro nivel de colesterol, cómo está nuestro nivel, los distintos niveles que tenemos, pero se nos olvida también tratar la alostasis. Y el padre de la medicina del dolor, Hipócrates, ya lo decía. La enfermedad aparece cuando hay un desequilibrio en la homeostasis, pero también cuando hay un desequilibrio alostático, es decir, cuando no estamos bien en el entorno, en el contexto que nos rodea. Y eso hoy en día también se nos olvida. Y es muy importante tener en cuenta porque muchas de las enfermedades a las que no se le encuentra causa, a las que no se le está encontrando tratamiento, hay que hacer un tratamiento, un abordaje integral y sobre todo buscar o tratar en la medida de lo posible toda esa fisiopatología alterada. Y es lo que intentamos en la unidad de estrategia de afrontamiento activo para el dolor. Nosotros no trabajamos con etiquetas diagnósticas, no tratamos artrosis, no tratamos hernias de disco, nosotros tratamos personas. No hacemos un modelo paternalista donde le decimos a las personas qué es lo que tienen que hacer. Nosotros hacemos que las personas comprendan qué es lo que le pasa a través de un equipo interdisciplinar, a partir del cual el paciente es la parte activa, él sabe lo que tiene que ir haciendo y nosotros le vamos acompañando en ese camino. El problema también es que la sociedad en la que hemos sido educados hoy en día pues es un tema que queremos resultados a corto plazo, ¿no? Y todos estos cambios tan mantenidos en el tiempo tienen una estructura bioquímica, biológica, incluso neuronal, que se mantiene en el tiempo y revertirla también lleva su tiempo. Por tanto, son tratamientos, programas que llevan un tiempo y que no son tan a corto plazo como nos prometen con una pastilla, con un tratamiento, que luego al final seguimos de una manera continua teniendo los mismos síntomas. Lo enmascaramos, pero no estamos tratando la causa inicial. Muchas gracias, Fede. Una vez explicado esto, como os decía, era una de las principales cosas que me llevó a intentar investigar como dentro de otros campos, entonces voy a empezar a desglosar esta pieza, ¿vale? Y voy a empezar a partir precisamente de la inactividad como lucha social, ¿vale? Precisamente esta pieza se llama Parar y tiene un poco como el objetivo de lo que acaba de ocurrir aquí esta tarde, de hacer una especie de confrontación con el espectador, de colocarles en un lugar incómodo, como bien ha dicho Ricardo, ese recibir lo que no me estoy esperando, ¿no? Es que de repente lo que ocurre es que estoy tan acostumbrado a estar como recibiendo constantemente feedbacks y información que de repente todo se para y es como que sacamos al sistema central como de su estado basal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces la pieza tiene como objetivo reclamar, recuperar precisamente esos espacios de no hacer, de permitirnos perder el tiempo. Y yo siempre lo digo como entre comillas, porque el problema es que este modelo también socioeconómico nos ha llevado a pensar que el hecho de no hacer es estar perdiendo el tiempo. Y esto es uno de esos muchos errores que nos está llevando a esta situación con respecto, por ejemplo, a cuestiones de nuestra salud física y mental, ¿no? Entonces, precisamente, no solamente hablo de ámbitos laborales, ¿no? O sea, estamos constantemente como aprovechando cada minuto, incluso, pues antes de ir al trabajo, ese recorrido entre mi casa y el metro, aprovecho para enviar un email, llamar a alguien, contestar no sé qué, verme un podcast, leerme un libro y hacerme un máster. ¿Vale? Es como, ya no solamente lo aplicamos a cuestiones como formativas, pero sino incluso a nuestro propio día a día. Hemos convertido en productividad ir al último restaurante de moda, verme la última peli que está nominada a los Globos de Oro, leerme el último bestseller. Es como que hemos convertido todo en una cuestión de productividad, ¿no? Entonces, precisamente este proyecto se llama FOMO, Fear of Missing Out, porque hay como una sensación de miedo a no estar como en esa vorágine. Entonces, hablando un poco de esto, Inés, me gustaría preguntarte si es un poco un miedo más a nivel individual, de yo conmigo misma sentir que no estoy a la altura de lo que supone que se espera de mí, quizás, hablo mucho de esta generación millennial, ¿vale? Pero, o si es más algo a nivel colectivo, el miedo también a no pertenecer a ese entorno, a esa comunidad, ¿no? De repente quedo con amigos, están todos hablando de la misma serie y yo no la he visto. Estoy fuera, ¿sabes? Entonces, Inés, cuéntanos un poquito de esto. Claro, es que... Tienes que activar el ¿Ahora sí? No. ¿Sí? Necesito ponerlo. Espera, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, yo creo que hemos convertido la productividad en una fuente de autoestima, ¿no? O sea, si no estamos haciendo... Yo, volviendo también a lo autorreferencial, acabo de ser madre hace 5 meses y estoy viviendo un duelo en mis propias carnes, también soy de la generación millennial, porque tener un hijo
aparentemente, ¿no? O sea, por ejemplo, el mismo hecho de dar de mamar es lo más antiproductivo que puede haber, ¿no? Y entonces estoy teniendo que descomponer mi identidad, mi valor, porque ahora que me he vuelto a reincorporar al trabajo, claro, me di cuenta de que no puedo alcanzar todo lo que antes alcanzaba y que estoy completamente, mi autoestima está completamente, mi identidad atada al hacer, al estar en todos los saraos, a producir, a ayudar a cuantas más personas más, y ahora mismo justo, claro, algo que es muchísimo más importante en mi vida me está tirando justo en contra de eso, ¿no? Y ahí estoy encontrándome, ¿no? Y yo acompaño a muchos pacientes justamente, ¿no? en ese desmantelamiento de lo que nos han enseñado, que es nuestro valor, nuestra identidad, nuestra autoestima. Yo creo que es algo colectivo, ¿no? Porque además, como ahora estamos expuestos a través de redes a ejemplos continuos, ¿no? O sea, el hábito que tanta gente tiene de irse a dormir mirando las redes, ¿no? Y mirando continuamente lo que el otro hace. Estamos continuamente pendientes, ¿no? de lo que sucede fuera de nosotros. Y entonces ahí estamos en esa comparación continua, ¿no? ¿Por qué yo no estoy haciendo esto, ¿no? Yo debería, el continuo debería. Y pues gracias además por tu performance, porque aunque inicialmente yo creo que todos podemos experimentar esa incomodidad, ¿no? Ese, parar, ¿no? No puedo mirar el móvil, no, estoy perdiendo el tiempo, pero sin embargo nos ayuda a conectar con lo fundamental, con lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros, y no solo eso, con nuestras necesidades. Yo creo que uno de los problemas, ¿no? de ansiedad que tenemos a día de hoy parte sobre todo de que no somos capaces de mirar dentro y de mirar lo que realmente necesitamos en lo profundo, ¿no? Justo. Antón, precisamente hablando de como esa necesidad de productividad, obviamente creo que la pregunta es necesaria. ¿Somos una sociedad adicta a esta productividad? ¿Hay como cierta adicción no solamente a producir, sino también como al trabajo? Sí, además esto es un fenómeno bastante creciente porque en tiempos antiguos no se veía tanto, y creo que es algo que también hemos importado mucho de la cultura anglosajona. Es esa especie como de competitividad social que existe, ¿no? A ir como acumulando actividades en el día a día, acumulando, pues como decías, títulos, másters, ¿no? Pero es un poco en broma, pero en realidad creo que estamos todos inmersos en un proceso parecido, ¿no? Nos gusta hacer checklist, ir tachando como del día a día, he hecho esto, lo otro, ir acumulando esa cantidad como de logros, de pequeños objetivos, de pequeñas... Y al final pues se pierde un poco ese disfrute del aburrimiento o ese disfrute de la nada, que en realidad es tremendamente productiva, porque el cerebro humano necesita esos espacios porque estamos constantemente proyectados hacia el exterior, hacia la actividad, perdemos mucha de esa interocepción, de esa capacidad de sentirnos, de escucharnos, de reflexionar. Al final nos convertimos en meros consumidores, que es lo que somos al final, pues, según la sociedad consumista a la que vivimos, ¿no? Que consumimos elementos gráficos, consumimos audiovisual, trabajamos, estudiamos, pero realmente poco tiempo dejamos para lo que es la creación, ¿no? Y muchas veces las ideas o los grandes desarrollos surgen del vacío, surgen de ese momento de aburrimiento en el que a lo mejor pues te pones a pensar en cosas que hacía mucho tiempo que no pensabas y de pronto te surge alguna idea, ¿no? Si estamos constantemente consumiendo cosas externas, nunca vamos a tener esa capacidad de generar nosotros mismos elementos nuevos, ¿no? Ideas nuevas. Entonces, el arte, por ejemplo, es uno de los campos en los cuales el aburrimiento es más necesario. A lo mejor para un estudiante, para una persona que está aprendiendo una disciplina y que necesita desarrollar un examen o hacer un trabajo, al final no es tan importantísimo. Pero para una persona que se dedica a cualquier profesión creativa, y al final en la vida todos necesitamos algún grado de creatividad para decidir lo que vamos a hacer, para orientar, para ser capaces de reflexionar, siempre tenemos que acudir a esos momentos de silencio externo, de silencio mental, para que empiece a surgir desde dentro, podamos escuchar lo que hay dentro de nosotros, ¿no? De hecho, actualmente, y yéndome un poco al campo en el cual más trabajo yo, que es el campo de las drogas, muchas de las sustancias que se utilizan a día de hoy en el ocio son sustancias que lo que hacen es precisamente desconectarnos de ese flujo interior, ¿no? O sea, empujarnos hacia afuera y hacia las cosas que nos rodean, como puede ser, por ejemplo, la cocaína, el alcohol, sustancias que no nos dejan hacer mucha introspección, ni nos dan mucho valor interno, sino más bien nos conectan con las cosas que nos rodean y nos llevan, pues eso, a actividad, por ejemplo, en el caso de los estimulantes, ¿no? Muchas veces sustancias que se utilizan incluso para el tratamiento de los problemas relacionados con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad son estimulantes, que lo que hacen es ponerte en modo productivo, ponerte en modo sacarte fuera, digamos, ¿no? A hacer cosas. Pero luego,
viene una revolución de fondo de otras sustancias, que son sustancias que precisamente lo que hacen es ahondarnos en esos mundos interiores que podrían surgir del aburrimiento o de la meditación, ¿no? De hecho, muchos de los psicodélicos, que son las sustancias que a mí más me interesan desde el punto de vista de su uso en clínica, son sustancias que se parecen en muchos sentidos a los estados de meditación profunda que puede alcanzar un meditador, una persona que lleva muchos años trabajando esta capacidad, ¿no? Y al final, esto que un poco vamos viendo poco a poco que es muy sano para la cabeza, meditar, el reflexionar, el hacer parones, al final es algo que ha estado siempre en la humanidad, en las prácticas religiosas, en diferentes actividades que ya no están en nuestro día a día, pero que traían grandes beneficios. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que es totalmente algo que hemos importado del mundo moderno, que hemos importado en el caso de la cultura mediterránea bastante de la cultura anglosajona, que es una cultura mucho más productivista, mucho más orientada precisamente al hacer, ¿no? Al hacer y menos al reflexionar, pero que estaría bien que reflexionásemos acerca de dejar un poco de lado estos elementos, ¿no? Y volver a lo mejor retomar un poquito los espacios de aburrimiento, espacios de vacío mental, que a día de hoy, por desgracia, los llenan casi siempre, si no son actividades, son tecnologías. Es decir, el móvil enseguida, cuando te aburres, sacas el móvil, es como automático, ¿no? No tengo nada que hacer, móvil. Redes sociales. Entonces, como que estás totalmente como consumiendo, nunca estás realmente en ese plano de poder generar tú ideas desde dentro sin el apoyo de un elemento tecnológico que te distrae, al fin y al cabo. Y eso nos va a generar probablemente un déficit de atención con hiperactividad crónico social que dentro de poco vamos a empezar a ver, porque las nuevas generaciones, la gente más joven que está tan pegada a los teléfonos, no hablo de la gente tan adulta porque ya el cerebro está más formado, pero sí que gente más joven que tiene el cerebro en formación, esa proyección constante a las actividades, al consumo de contenido, te lleva al final a tener un entrenamiento cognitivo súper pernicioso. O sea, a largo plazo ya se te queda esa forma de actuar, ¿no? De cara al futuro. Y esa capacidad de aburrirse, a lo mejor, que personas más mayores han tenido toda la vida, personas más jóvenes la van a perder, ya no van a poder aburrirse, va a ser como un caos. Eso es lo que explicabais antes de la ansiedad, del no entender muy bien qué está pasando, de encontrarse incómodo, va a ser muy difícil de gestionar en personas que se han acostumbrado a ese tipo de funcionamiento del día a día. Precisamente, además, han mencionado muchas cosas que luego vamos a profundizar además, Antón, así que súper bien porque hemos metido ahí como una pequeña cuña. Me gustaría contar también como, pues bueno, hablando un poco de esa generación millennial, yo que llevo sufriendo muchísimo tiempo ansiedad y obviamente, por ejemplo, en la otra charla hablamos como de una perspectiva más humanista, social e incluso educacional, ¿no? En la cual pues, había como figuras como muy autoritarias, se nos exigía mucho, había muy poca recompensa y esto obviamente también influye en nuestro comportamiento cuando ya somos adultos, ¿no? Antón hablaba también como de esta tarea, ¿no? A mí me gusta sacar a colación un término que precisamente una de las piezas de performance del proyecto que se llama así, que es precrastinar. Precrastinar. A día de hoy se conoce como la adicción precisamente a cumplir tareas. Ya hay estudios que se han publicado que demuestran un tipo de adicción conductual precisamente, que son adicciones bajo las cuales no hay una sustancia, como por ejemplo puede ser el alcohol, las drogas, tabaco, cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Se ha visto que precisamente ese hacer como el check. Yo hablo muchas veces de que yo, por ejemplo, me levanto los lunes por la mañana y lo que más calma y paz me da es literalmente vomitar sobre un papel absolutamente todo lo que tengo sobre la cabeza. Pero incluso tareas muy, muy simples, porque busco todo el rato como la recompensa rápida en ese tachar una tarea. Entonces, hay estudios que ya han demostrado que en este tipo de personalidades, como muy cuadriculadas y perfeccionistas, precisamente buscamos como esa recompensa en ello y liberamos exactamente los mismos neurotransmisores que una persona, por ejemplo, que es adicta a el tabaco y se fuma un piti, ¿vale? Y esto es como, wow, o sea, muy, muy heavy. Y precisamente a colación con el término precrastinar, Inés, me gustaría hablar contigo sobre cómo precisamente este modelo capitalista nos ha ido como, sobre todo la generación millennial, que hemos crecido con su desarrollo más absoluto, hemos crecido con el productivismo, precisamente con este utiliza todo el tiempo que puedas, aprovéchalo, ¿no? También han surgido como una serie de libros como de autoayuda y crecimiento personal que nos han ido colando ciertos conceptos que creo que también es importante destacarlos aquí porque retroalimentan absolutamente todos estos términos. Hay como precisamente muchos libros y siempre me gusta mencionar uno que no sé si conocéis, que es el Club de las 5.
Esto, por favor, o sea, wow, si no lo conocéis, os explico un poco. El Club de las 5 son una serie de libros que básicamente te dicen que te levantes a las 5 de la mañana o aunque sea una horita antes de irte al trabajo, porque tienes que hacer ejercicio, meditar, escribir tu diario, abrazar a tu perro, yo no sé ya qué es, y ya irte al trabajo, ¿no? Porque todas estas cosas son maravillosas, son cosas que vienen estupendo para tu cuerpo, para tu mente, para todo. ¿Qué ocurre? Que de repente, si tú un día has tenido literalmente un día de mierda y no te apetece levantarte una hora antes porque has dormido mal, porque necesitas descansar, si no lo has hecho, hay una sensación de malestar absoluta. Y además, con esto siempre me gusta plantear sobre la mesa que qué de beneficio tiene una cosa que si no la hago me hace sentir mal. Es decir, todo el beneficio que, por ejemplo, me puede dar en meditar o hacer deporte o hacer yoga o incluso escribir, se pierde si de repente se convierte en una tarea. Entonces, antes que os hablaba del concepto de precrastinar, saco obviamente el concepto de procrastinar. Este modelo socioeconómico nos ha colado que procrastinar es estar 12 horas fuera de casa y llegar a tu casa a ser las 8 de la tarde y sentarte en el sofá a verte la Isla de las Tentaciones porque necesitas mente plana, básicamente, y no contestas a los últimos mails que te quedan. No, corazón, no estás procrastinando, estás agotada porque llevas has estado 12 horas fuera de casa. Entonces es como que encima nos hacen sentir aún peor precisamente por este tipo de conceptos. Entonces, Inés, me gustaría hablar contigo de esto, recógelo un poco como puedas, sobre esto de los de autoayuda, de crecimiento personal y todo este tipo de cosas. Bueno, yo soy súper crítica con el concepto autoayuda, porque creo que al final la psicoterapia, los procesos de cambio, de insight, son relacionales. Entonces, bueno, lo de la autoayuda yo creo que lo pondría como ahí en una cuarentena para reflexionar acerca de ello. Creo que fundamentalmente, además, o sea, este concepto que tenemos del desarrollo personal, ¿no? O sea, que hay muchos psicólogos ahora que están muy metidos en el tema del desarrollo personal y a mí me genera francas dudas, porque estamos empezando a considerar la psicoterapia con estos términos tan mercantilistas, cuando realmente la psicoterapia, de nuevo, puede ser, sobre todo en un inicio, lo antiproductivo. O sea, yo muchas veces creo que generamos espacios de resistencia, ¿no? En los que quizá no pasa nada. Yo soy yo doy clases a psicólogos que se están formando, ¿no? Yo soy muy contraria muchas veces a usar técnicas, ¿no? O a dar tips, porque es lo que francamente los pacientes nos piden cuando acudan a consulta, y lo que tenemos que hacer es precisamente enseñarles que las respuestas están dentro y no van a venir en una sesión normalmente. Van a venir, ¿no? A mí me gusta pensar en la psicoterapia como una espiral concéntrica, ¿no? En la que muchas veces vamos a hacer algo tan aparentemente improductivo como hablar por enésima vez de aquello que te hizo tanto daño, y de pronto se va a generar un insight distinto, pero se va a generar un insight porque me lo estás contando a mí, porque tenemos una relación que hemos construido que te está ayudando a relacionarte de una manera diferente, y eso requiere tiempo. E incluso, fíjate, las sesiones que muchas veces son más significativas, a veces son aquellas en las que aparentemente la persona viene sin nada. Porque cuando de verdad nos permitimos soltar, ¿no? Y conectar con esa parte interna, ¿no? De nosotros que tenemos totalmente acallada por el querer estar haciendo cosas hacia afuera, suceden cosas y comprendemos cosas muy profundas. Y bueno, hemos visto como esa parte de inactividad como lucha social dentro de la pieza, y hablo de nuevo algo que viene obviamente súper relacionado con esto, que es la culpa asociada a la no productividad, ¿no? Obviamente, por todo esto que hemos hablado, hay un sentimiento como súper arraigado en esta generación, pero creo que otras muchísimas personas de otras generaciones también la tienen con ello. Hoy he estado hablando también esta mañana con José Ramón y precisamente hablamos de que muchísimas personas estamos ahí anclados a esto. Antes habíamos hablado como de las necesidades básicas. A mí siempre me gusta hablar de la pirámide de Maslow. Hemos invertido esta pirámide, o sea, el sostén de esta pirámide, que eran cosas básicas precisamente como el descanso y la alimentación, lo hemos como colocado en momentos casi exclusivos. A mí me gustaría mencionar una frase de un filósofo que me lleva acompañando los últimos años, que es Byung-Chul Han, que él dice que, dado que solo percibimos la vida en términos de trabajo y rendimiento, interpretamos la inactividad como un déficit que ha de ser remediado cuanto antes. O sea, esta frase es súper demoledora, ¿no? Entonces, es muy triste que nos
hayan hecho caer precisamente en esto. En la otra charla remarqué precisamente esto de qué nos lleva a parar, y lo hablaba con una compañera que está hoy aquí, y lo triste es que muchas veces, yo hablo que todo el rato que como que necesitamos parar, pero lo triste está en que muchas veces lo único que nos lleva a parar es la pérdida de salud. O sea, reflexionemos en esto, ¿no? O sea, llega un punto en el que estamos tan absolutamente desconectados de nuestro cuerpo y de absolutamente nuestras necesidades que lo único que nos para es la falta de salud. Hace poco reflexionaba con una amiga que es que encima cuando perdemos esa salud y estamos con un trancazo de pánico en el sofá, nos sentimos hasta culpables por estar enfermos, en el sentido de no poder estar produciendo, lo cual es como súper tópico, es como no tiene sentido, y encima como que, joder, tengo prisa por recuperarme para seguir produciendo, no por estar bien, sino por estar ahí como otra vez en esa vorágine. Entonces me gustaría como remarcar que vienen las dos cosas como a colación, pero para mí es muy, muy importante. Otra de las capas que tiene esta pieza es el tiempo como recurso. Como habéis visto, esta pieza era como muy, muy larga y la investigación del tiempo me ha acompañado durante todos estos 4 años sacando pues, estudios desde el mundo de la física cuántica, bueno, básicamente casi me estalla el cerebro porque lo hablaba con Belén, eran incluso conceptos casi que ni siquiera podía razonar, entonces, bueno, una movida bastante interesante, pero también me parece como interesante, valga la redundancia, utilizar precisamente esos tiempos tan largos en las piezas para crear espacios expositivos o espacios como los que se han creado hoy aquí, en el que, como decía al principio, te sacan de ese piloto automático. Mi idea es cómo generar un espacio en el que el tiempo dentro de la sala expositiva, del espacio donde se está proyectando, realizando la pieza, parece que es diferente al tiempo que hay fuera. Yo siempre hablo que a día de hoy estamos con una sensación de aceleración del tiempo. Luego lo vamos a ver con José Ramón, pero hay muchísimos estudios con respecto a la atención y la pérdida de concentración que han demostrado que precisamente la cantidad o el exceso de información circulante es lo que hace darnos una percepción de aceleración del tiempo. Entonces, me parece también como muy, muy interesante hacer como esa dinámica de pegar un frenazo en cuanto entras en el espacio en el que está ocurriendo esto. Algo que ni siquiera, que además me confronta, porque es como, ¿qué va a pasar? ¿No? Es como muy incómodo. Entonces, con esto, Belén, me gustaría hablar contigo. ¿Qué es esto del tiempo? ¿Qué es esta creación, vamos a decir, un concepto creado por el ser humano? Cómo actualmente nos relacionamos con el tiempo, sobre todo mi generación, ¿no? Que creo, no sé si es la palabra correcta, que se relaciona como de manera patológica con el tiempo, desde mi perspectiva creo que sí, y que nos hables, antes mencionábamos todo lo que hace Fede en el Centro de Abordaje de Dolor Crónico, el Centro de Abordaje Activo de Dolor Crónico, y os decía que todo este proyecto era autorreferencial. Yo soy paciente, Fede es paciente y Belén también. Y precisamente con esto, Belén, quiero que nos unas un poquito con cómo estás tú desde el mundo de la física, intentando entender cómo un estado de alerta y alarma puede modificar nuestra percepción del contexto que nos rodea. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por crear este espacio. Ya lo estoy llamando. Bueno, el tiempo es un pedazo de pregunta. Os digo el final, no se sabe todavía. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido, ¿no? San Agustín dijo, el tiempo sé lo que es, pero no sé explicarlo. Y yo creo que es algo que sentimos todos. Newton, pues que era más echado para adelante, él lo que decía es que el tiempo era absoluto, que el tiempo era independiente del observador, o sea, de cualquiera de nosotros, de cómo lo percibimos, y que además el tiempo era independiente de cualquier fuerza que hubiera fuera, ¿vale? Y que era la consecución de diferentes actos. Entonces, ¿qué pasó con Newton? Pues que Newton fue capaz de hacer unas ecuaciones que caben a lo mejor en la palma de mi mano y que eran capaces de explicar desde cómo se mueve una pelota hasta cómo se mueve un planeta alrededor del Sol. Y eso es espectacular, ¿no?
claro, eso da lugar a que se pueda predecir, da lugar a que se pueda hacer tecnología y, bueno, pues es un subidón del ser humano, digamos. ¿Qué es lo que pasó luego? Que llegó Einstein y dijo, vale, esto es cierto bajo ciertas condiciones. Vamos a cambiar las condiciones, vamos a tener una mirada más amplia a ver qué pasa, ¿no? Entonces, Einstein lo que vio es que ya en una de las teorías suyas, en la teoría de la relatividad especial, pues que como no os la voy a contar, vamos a hacer un experimento imaginario. Vamos a imaginar que la tenemos una nave espacial y nos vamos a dar la vuelta alrededor del mundo a una velocidad cercana a la de la luz, ¿vale? Entonces lo que va a pasar es que cada vez vamos a ir hablando más lento, nuestro corazón irá más lento, todo irá más lento. Eso es una de las cosas que pasa. Y otra cosa que pasa es que si yo enciendo la luz en la nave y una persona que está al fondo simultáneamente la enciende conmigo, en esa nave espacial es simultáneo, la encendemos a la vez. Sin embargo, en la Tierra lo ven que yo he encendido primero la nave y luego ha sido la persona que está al fondo de esta sala. ¿Qué quiere decir eso? Que a Newton le quiere decir que el tiempo no es absoluto, no es un reloj inmenso que está pasando los segundos, ¿no? Y además depende del sistema de referencia, no pasa igual cuando estás en la Tierra cuando estás cerca de la velocidad de la luz. Y bueno, y encima que no significa que sean procesos que vayan pasando uno detrás del otro, porque un proceso que a nosotros es simultáneo en la nave, en la Tierra no es simultáneo. Bueno, Einstein dijo, lo siento, Newton. Y es más, luego encima con su teoría de la relatividad general, pues también llevó la contraria a otro de sus postulados, que no dependía de ninguna fuerza que estuviera fuera. Pues, bueno, Einstein fue uno de los artífices de cómo la gravitación cambia el espacio-tiempo, así que si cogemos nuestra nave espacial y nos vamos al agujero negro que hay dentro de nuestra galaxia, lo que veríamos de nuevo es que todo va más lento, ¿vale? Y si llegáramos al horizonte del agujero negro, que yo no lo haría, veríamos que el tiempo se para. Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que quiero señalar aquí? Lo que quiero señalar aquí es que según lo que queramos describir, se ven las cosas de una manera o se ven las cosas, si tomamos una perspectiva más amplia, las cosas se ven de una manera completamente distinta. Porque lo de Einstein, lo de Newton funciona aquí muy bien. Se han hecho muchísimas cosas con sus ecuaciones, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que me he encontrado mucho en mi carrera como física, que depende de la escala en la que estés, pues ves el problema de distinta manera, ¿no? Pero las escalas se intercomunican, las escalas están relacionadas las unas con las otras. Y bueno, pues esto es en relación a si estoy a un nivel bioquímico, como dices antes, hay unos biomarcadores, pero esos biomarcadores que sí que tienen comunicación con un nivel superior, pero ese nivel superior a lo mejor es un nivel celular, pues ahí están pasando otras cosas y solo hay alguna información que trasciende, ¿no?, a la célula. Y luego de la célula nos vamos pues a los órganos, por ejemplo. Luego de los órganos nos vamos al sistema nervioso, el sistema inmune, está todo comunicado, todos se comunican entre ellos y al final llega el organismo, ¿no? Bueno, entonces te voy a llevar la contraria, Mónica. Me parece estupendo. Te digo por qué, porque esto es una de las cosas que a mí me parecen muy importantes, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí en esta aventura del dolor crónico es que cuanto más repites una cosa, más trasciende, ¿no? Entonces, yo de naturaleza soy una persona curiosa.
A mí la curiosidad es una de las cosas que me ha salvado de estar hoy aquí, ¿no? Entonces yo me daba cuenta de que había otro estado, y ese estado es el que yo le he llamado de confianza. La palabra confianza es brutal, ¿no? La primera parte es cómo llego a esa confianza, ¿no? Entre el paciente y tal. Y luego, otra que se ha cogido un libro de Esther, de mi hija, que está aquí delante, que es confianza, exploración, juego. ¿Vale? Entonces, de ese estado se habla muy poco porque es como muy naif, ¿no? Confianza, ¿de quién vas a confiar? Exploración, pero no hay tiempo, ¿no? Juego, ¿de qué vas? O sea, lo del juego es una cosa imposible, ¿no? Entonces, un poco lo que me llevó a hacer mi modelo es a resaltar ese otro estado, ¿vale? Que había un estado de alerta, protección, ¿no? Aislamiento, y luego había otro estado, ¿no? Y que la incertidumbre se puede tratar de dos maneras. Se puede tratar con hipervigilancia, porque quiero saber exactamente qué es lo que me va a dar la información sobre mi estado de peligro, o se puede tratar con curiosidad, ¿no? Que, bueno, que ahí la incertidumbre no me molesta, es una aventura. Entonces yo me sentía en una transición de fases, que es a lo que me dedico. O sea, yo como física me dedico a estudiar las transiciones de fase, que es un tema preciosísimo, lo cuento cuando queréis. Entonces, yo me sentía cuando estaba enferma en una transición de fases. Cuando leía, no podía leer porque tenía dolor de vista, pero cuando escuchaba audios, ¿no? Y me hablaban de la plasticidad cerebral, yo entraba en la fase de curiosidad y me ponía mejor, ¿no? Y cuando me prestaron algún libro de medicina me puse peor. Luego me enteré que hay artículos en los que dicen, ¿no?, que los pobres médicos padecen muchísimo de migraña, ¿no? Porque como están tratando migraña, pues, el organismo, que es inconsciente, esto es muy importante saber que aquí nadie quiere estar mal, o sea, que lo atrapa inconscientemente, ¿no? Pues desgraciadamente aprende de lo que ve, ¿no? Entonces, si ves mucho de eso, pues se transmite ahí. Y por eso, bueno, pues yo cuando estaba mal hice esta reflexión, que a veces estaba en un estado y a veces en otro estado, y bueno, los que trabajamos en transición de fase muchas veces decimos, estamos en transición de fase, estamos en un estado tal, estamos en cual, porque es como nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Y luego ya cuando conocí a Arturo Goicoechea, bueno, pues, o sea, primero... Te corto un momentín. Arturo Goicoechea es, para mí, uno de los mejores neurólogos que tiene este país, y que junto con Fede y Miguel Ángel Galán fueron los precursores de los nuevos modelos de tratamiento de dolor crónico. O sea, yo una cosa que quiero que salga clara de aquí es que España es país puntero en el tratamiento, en los nuevos modelos de tratamiento de dolor crónico. O sea, lo que se está contando Fede que se hace, y un poco también nos está contando Belén, es algo súper innovador. O sea, es increíble que todavía a día de hoy cueste que toda esta información llegue a la población, vamos a decir, general. Poco a poco lo están consiguiendo, y bueno, Arturo es una de esas personas que bueno, se unió al mundo de la fisioterapia, y bueno, Belén se encontró con él por el camino, así que te dejo continuar. Sí, efectivamente, tuve esa gran suerte. Bueno, pues Arturo, una de las cosas que llama mucho la atención es la confusión que hay sobre la información, ¿no? Y en mi caso era muy evidente. La confusión muchas veces no es, bueno, la 99, me imagino, por ciento de las veces no es malintencionada, ¿no? Pero esa confusión médica sobre qué es el dolor hace que ese dolor se perpetúe. Y bueno, pues en mi modelo, pues eso salía, ¿no? Cómo si tú tienes una polarización de esa información se va a perpetuar en un bucle.
¿vale? Y como yo quería como resaltar eso, quería resaltar ese estado de exploración, de confianza, la palabra clave, confianza, exploración, juego, el estado de incertidumbre y la curiosidad y lo mal que puede hacer la mala información. Y además estuve, bueno, escuchando, leyendo un montón de papers, cada uno te decía, papers son artículos científicos, cada uno pues te daba su versión. Digo, bueno, voy a hacer un modelo, por supuesto, con la idea de coger lo que sea más esencial para, pues eso, en una línea, poner estas cosas a funcionar. Luego, por supuesto, tienes que saber qué significa esa línea y eso, bueno, pues se lleva un tiempecito, ¿no? Pero esa es la historia y por eso me metí. Muchas gracias, Belén. Precisamente con respecto al tiempo, antes de pasar contigo, José Ramón, yo antes decía que considero que nuestra generación tiene una relación ciertamente patológica con el tiempo. Entonces, Inés, quiero ir contigo antes de pasar a la siguiente temática con un concepto que es la ansiedad anticipatoria. Creo que a día de hoy nuestra generación tiene como mucha tendencia, sobre todo por esto que decíamos de antes, de intentar aprovechar todo ese tiempo, ¿no? Muchas veces yo me veo un lunes organizando el fin de semana, pero en el rollo Google Calendar 9 tal, 10 tal. O sea, ese es el nivel, ¿no? Como todo hiper cuadriculado. Entonces, estamos como constantemente proyectándonos en un futuro que no existe, intentando precisamente aprovechar este tiempo. Cuando somos conscientes un poco de todo esto, intentamos anclarnos al presente. Y luego también hay como una cierta obsesión precisamente como de estar disfrutando la hora. Pero estamos tan automatizados en precisamente lo otro que es muy fácil caer en esa ansiedad anticipatoria. Perdón. Me gustaría que nos mencionaras un poquito sobre esto y también, Inés, si esto de preorganizar como constantemente todo en tareas, como hablábamos, esto de colocarlo todo sobre un papel, también puede precisamente afectar a la intolerancia, a la incertidumbre, a la frustración, a la tolerancia a la frustración y este tipo de conceptos. Sí, o sea, ahora. Yo creo que, o sea, al final, como nuestra métrica, como decía antes, del valor e incluso de nuestra identidad es la productividad, pero además no solamente la productividad laboral, sino que todo mi tiempo libre tiene que estar lleno de experiencias, porque además que lo vivimos todo, ¿no? Desde que esto tiene que ser una experiencia y tiene que ser la bomba, consumo de sustancias continuo, ¿no? O sea, al final el alcohol y sustancias, como tú decías, ¿no? Que te desconectan precisamente de ti mismo. Entonces, yo creo que muchas veces el autoimponernos, llegar a todo, hace que tengamos un tipo de ansiedad que quizá no es tanto, porque al final, psicológicamente hablando, la ansiedad es un grito de algo que emocionalmente, ¿no? De un bloque emocional que no estamos sabiendo atender. Sin embargo, yo sí que veo en la clínica otro tipo de ansiedad que precisamente es la que tú hablas, ¿no? La anticipatoria o la ansiedad que se deriva de el tener que estar continuamente acometiendo tareas. Esto produce mucho enganche porque cuando conseguimos hacer ese check, lo que nuestro cerebro se entrega en el fondo es dopamina. Entonces, claro, esto engancha mucho. Y precisamente, yo, como os he dicho, ¿no? Yo en este proceso mío de descubrimiento de persona que es madre y ya no puede acometer todas esas tareas, lo que estoy haciendo es desengancharme de esa dopamina continua y descubrir otro tipo de experiencias, ¿no? Sobre todo lo que decía él, pero yo qué realmente necesito, ¿no? O sea, llega mi fin de semana y yo qué necesito, yo necesito estar en todas esos eventos sociales o hacer no sé cuánto deporte, leerme este libro y verme esta película. O quizá necesito pasear a la naturaleza, o estar con un amigo concreto, ¿no? O simplemente estar en casa y no hacer nada, o cocinar, o atenderme a mí. Entonces yo creo que, bueno, que hay que revertir la mirada, ¿no? Y en lugar de desarrollarnos continuamente hacia afuera, hacer un camino interno. Muchas gracias, Inés. Tenemos una capa nueva que tiene obviamente la pieza, es el silencio como búsqueda de la atención. Antes Antón ha mencionado algo por encima y José Ramón me gustaría como tratar contigo el concepto de la atención. Antes os había contado con respecto a esa percepción de la aceleración del tiempo, hay un montón de estudios, hay un autor que a mí me gusta mucho que tiene un libro sobre la atención, que es John Harry, que habló con un montón de investigadores, tanto desde la sociología, antropología, desde la neurociencia y la psicología, sobre un poco
cuáles eran las conclusiones a las que habían llegado de por qué esta sociedad está perdiendo esa capacidad de atención. Obviamente las redes sociales eran uno de los puntos fuertes en todo esto, pero básicamente era precisamente por ese exceso de información desde diferentes perspectivas. No tenemos tiempo suficiente para abarcar toda esa información. Entonces, José Ramón, me gustaría que habláramos de la atención desde el punto de vista, por un lado, individual. Antes Antón ha dado así como pequeños datos. De vista individual, por ejemplo, yo como persona de esa generación millennial, lo que siento es como que me han marcado unos puntos muy claves. Esto, por ejemplo, yo lo hablo con respecto siempre a la formación, ¿no? Tienes que estudiar la formación base obligatoria, ¿no? La ESO, y luego hacer un bachillerato, y luego hacer una carrera, y luego hacer un máster, y luego hacer otro máster, no sé qué, y de repente llegas a la edad adulta y no entiendas muy bien por qué estás en ese lugar. También es como, vamos a tal velocidades un poco sin tener esos espacios para reflexionar si realmente estamos donde queremos estar. Estoy poniendo un ejemplo con el tema, por ejemplo, a nivel formativo, pero creo que nos puede pasar a día de hoy con cualquier aspecto, incluso cómo nos sentimos, cuáles son las emociones que tenemos y cuál es el significado de esas emociones, pero quiero que también lo veamos un poco desde el punto de vista colectivo, en el sentido de que cuando toda una sociedad o muchísimas personas de una sociedad hemos perdido la capacidad de atención, también hemos perdido la capacidad de reclamar de manera democrática a nuestros políticos que si tenemos una problemática social tan grave como por ejemplo es el caso de la crisis climática, no vamos a poderle reclamar que tomen medidas para frenar esto que está ocurriendo, ¿no? Entonces, José Ramón, Antón, vamos a intentar tocar un poquito el concepto de atención. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mónica, por la invitación. Bueno, es un tema muy amplio, la atención. Yo pensaba traerlo un poco al ámbito de mi área profesional. Yo soy un historiador del mundo de la ciencia y el arte en un periodo anterior al contexto que estamos hablando ahora. Trabajo en la época del Renacimiento, la llamada Edad Moderna, más o menos siglos XVI al XVIII. Pero bueno, el tema de la atención atañe a cuestiones, digamos, profesionales, como digo, en lo que concierne, por ejemplo, a cómo nos enfrentamos en el día a día en la investigación a nuestros objetos de estudio, ¿no? ¿Qué significa dedicarle tiempo a algo? ¿Qué significa, por ejemplo, en mi caso, pasar tiempo enfrente de una obra de arte, dedicarle tiempo, dedicarle atención, intentar, o una obra como la que nos estás mostrando aquí, ¿no? En realidad, el argumento que voy a presentar vale para cualquier tipo de situación. Es una situación en la que el tiempo, no igual el tiempo físico, pero sí el tiempo vivencial, existencial, experiencial es fundamental. Son momentos de ensimismamiento, que es un tema muy interesante desde el punto de vista del contraste entre el ensimismamiento y la productividad constante o la atención constante. Pero volviendo al tema de la atención, ¿qué supone la atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas tendencias ahora en los estudios de historia del arte, por ejemplo, que están reclamando lo que se llama la mirada lenta. Hace poco, por ejemplo, un historiador de la Autónoma, José Riello, en el Prado, habló precisamente de este tema, ¿no? La mirada lenta. Otros historiadores hablan de la mirada cercana, es decir, prestar atención a una obra de arte, por ejemplo, dedicándole tiempo, fijándose en los detalles, intentando digerir lo que está pasando, intentando enfrentarse a una obra de arte desprendiéndose de toda la información contextual que tenemos, un enfoque que en historia del arte se llamaría más bien formalista, pero que luego se va a rellenar con información de contexto. Entonces, se está reclamando esta nueva forma de enfrentarse a, por ejemplo, una exposición en un museo, acercarse a un museo y decir, en vez de intentar verme el Prado en 2 horas, cuando voy con unos amigos, voy a dedicarme exclusivamente a una sala, y igual de esa sala voy a dedicarme a 3 cuadros y voy a dedicarles toda mi atención, intentando fijarme en los detalles, intentando ver cómo estoy procesando lo que veo. Si tenemos tiempo, volver otro día a ver ese mismo cuadro con otros ojos, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea de la atención es algo que se está poniendo en valor, que creo que deberíamos poner en valor, no ya porque sea un valor en sí mismo, una propiedad de las cosas en sí mismas, sino porque yo creo que refuerza muchas pautas de comportamiento muy constructivas
que frenan precisamente lo que estamos aquí criticando, ¿no? El aceleramiento del trabajo. Yo en mi trabajo académico se nos exige publicar constantemente, se nos exige ser productivos. Precisamente el dedicarle atención a una obra de arte supone frenar todo esto. Yo, por ejemplo, trabajo ahora mucho sobre el tema del grabado, y el grabado es un tipo de obra de arte que, para intentar entenderlo, tienes que fijarte en todos los procesos, en la parte técnica, y eso implica desacelerar, implica fijarte en cómo se ha creado esta textura, cómo se ha hecho este detalle. Intentas hacer esa ingeniería en reverso de la obra, porque lo que estás viendo es una obra en papel, pero en realidad tienes que pensar cómo se ha hecho eso en una plancha de cobre, en una silografía, etc. Entonces, ese tipo de ejercicio de intentar ver cómo se ha creado esta obra obliga a prestarle atención, obliga a frenar ese tiempo de trabajo, y hace que ganemos en experiencia intelectual, en experiencia, digamos, en mi entorno académica, y le das un valor diferente a esa obra, ¿no? Luego, si quieres, sigo con otras cuestiones relacionadas con... Luego vamos a volver a algunas cosas que has mencionado antes. Antón, antes lo has soltado un poquito por encima. El concepto de aburrimiento. Me gustaría que mencionáramos muy poquito en esto, pero me parece como súper interesante y necesario recuperar la capacidad de aburrirnos. O sea, a mí es algo que me cuesta muchísimo. Literalmente practico como puedo practicar meditación o yoga, porque me cuesta muchísimo sentarme por la ventana a mirar. O sea, y precisamente dentro de los procesos creativos, como antes mencionabas, Antón, por eso quería como volverlo a traer un poquito, creo que es muy interesante tener esos espacios vacíos, abiertos a la divagación mental, y a espacios como dicen desde la filosofía, a la contemplación, ¿no? Hay como muchos autores que es como el origen del ser humano es la contemplación, pero ya no creamos o no nos permitimos tener espacios precisamente para eso. Entonces, si nos quieres mencionar algo. Sí, es que al final, lo que mencionábamos antes, la atención en realidad es un continuo, o sea, nunca puedes perder la atención. Otra cosa es hacia dónde se dirige. La atención es como un foco que puede estar más cerrado, más abierto, y en el fondo ese foco vive de un proceso que es un proceso de descarte. Es decir, para poder estar atentos a algo tenemos que descartar todo lo demás. Cuando nosotros no tenemos nada en lo que estar atentos fuera de nosotros, la atención automáticamente se dirige hacia adentro. Se activa mucho la función de una zona del cerebro, se llama la red neural por defecto, que lo que hace básicamente es construir realidades dentro de nosotros, pensamientos, ideas que empiezan a llenar nuestra mente, ¿no? Esa red neural está hiperactivada en personas que tienen ciertas patologías, como puede ser la depresión o las adicciones. Son redes que no podemos mantener activadas todo el rato. De hecho, personas, por ejemplo, con problemas muy graves de atención, como es el caso del déficit de atención con hiperactividad, tienen una sobreestimulación de esa red, incluso en condiciones normales, cuando están intentando focalizar su atención fuera de sí mismos, ¿no? En otra cosa. Entonces, al final, estamos hablando de un proceso que siempre es continuo, siempre está ahí, y si no le damos la oportunidad de dirigirse hacia adentro, va a preferir siempre lo de fuera, porque al final somos criaturas que hemos evolucionado durante muchos miles o cientos de miles, millones de años, y hemos aprendido que al final nuestra supervivencia está fundamentalmente fuera de nosotros, en elementos fuera, en elementos externos, ¿no? Depredadores, alimento, capacidad reproductiva, todo está fuera de nosotros. Pero claro, también hemos evolucionado en un contexto en el cual la riqueza de los estímulos que nos rodeaban era muy limitada. No teníamos luces de neón, no teníamos pantalla, no teníamos sonidos, no teníamos muchas cosas que en el mundo moderno son una auténtica hackeo de nuestros sistemas neuronales. O sea, estamos ahora mismo rodeados de máquinas que han sido creadas perversamente en muchos casos, como es el caso de las redes sociales, los botones de like y demás, para tocar todos los botones que tenemos dentro de nosotros para que nuestra atención se fije como un láser en ellas, ¿no? Si nuestra atención está constantemente fijada como un láser, un elemento externo, es que no hay hueco para ese momento de introspección que durante toda la evolución humana siempre ha estado ahí, porque nos hemos aburrido mucho, muchísimo. O sea, nuestro cerebro se ha formado en entornos que tenían una pobreza estimular importante. O sea, una persona en un campo, pues sí, oyes a los pájaros cantar y demás, pero al final te acostumbras a todo eso y lo acabas descartando, ¿no? Tenemos una serie de filtros atencionales que se van entrenando, que lo que hacen es descartar aquellas cosas que no tienen una relevancia para nosotros. El problema es que poco a poco esos filtros atencionales, conforme dirigimos más y más la atención hacia fuera de nosotros, se van entrenando también para descartar todo lo que viene de dentro de nosotros, porque empieza a considerarlo no relevante para nuestra supervivencia. Eso es un paso bastante peligroso, porque perdemos esa capacidad de interocepción, de ser capaces de detectar qué nos está pasando, ¿no? Entonces, en la sociedad moderna muchas veces la gente te dice, es que no sé qué me pasa, pero
estoy como mal, ¿no? Estoy como triste, pero no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Y ese no sé qué me pasa viene de ese entrenamiento cognitivo que llevamos estos últimos años de que todo está fuera de nosotros y que nos hace perder la sensibilidad hacia lo que está dentro de nosotros. Una persona, a lo mejor en un entorno mucho más empobrecido, con el tiempo se acaba volviendo una persona mucho más filósofa en cuanto a su forma de entender las cosas, porque lo piensa todo, le da mil vueltas. A día de hoy no damos espacio a eso, ¿no? Estamos todo el rato focalizados en recibir y en hacer, pero nos falta ese elemento de reflexión que viene generalmente del silencio, de la falta de estímulos externos que nos secuestren la atención, porque ya llega un momento que la atención ya no es un elemento de que la dirijamos nosotros, es que los elementos modernos secuestran nuestra atención contra nuestra voluntad en la mayoría de las situaciones y nos acabamos acostumbrando a vivir pues eso, de una forma reactiva, ¿no? Simplemente pues recibiendo, interesándonos por lo que nos rodea, pero la pregunta muchas veces debería ser, ¿yo realmente ahora mismo estoy 100% interesado en lo que estoy haciendo o estoy simplemente haciendo scrolling, por ejemplo, en la red social, o estoy simplemente embobado mirando la televisión porque está delante mío y está secuestrando mi atención, pero en realidad en este momento, si yo quitase la televisión, probablemente estaría teniendo un momento a lo mejor de riqueza por estar fijándome en mí mismo, por estar reflexionando, por estar haciendo un trabajo introspectivo, y esos momentos son los que yo creo que nos faltan cada vez más en la sociedad, ¿no? Y es una pena porque al final la riqueza humana, la creatividad, la filosofía, todo eso surge de esos momentos de no estar distraído con algo que a lo mejor ni siquiera queremos que nos distraiga, simplemente está ahí y capta nuestra atención porque está diseñado para eso, como las redes sociales o la televisión. Obviamente, todo esto que trae Antón lo quiero recoger para abrir otra capa, que es la quietud como mecanismo de reconexión, ¿no? Obviamente, la cuestión del silencio también es fundamental en todo esto, y ya lo han mencionado, pero lo quiero como asentar bien, y es que son dos sentidos. O sea, normalmente siempre se suele hablar que tenemos 5 sentidos, pero aquí falla algo, hay 2 de los cuales se habla muy poquito y los cuales son súper importantes, que son la interocepción y la propiocepción. Entonces, quiero como abarcar estos puntos desde diferentes perspectivas. Ya hemos contado como diferentes cosas con Antón. Fede, me voy contigo. Desde el punto de vista, por ejemplo, en clínica y en cuanto a sintomatología, lo que ocurre precisamente, como estamos tan absolutamente desconectados de nuestro cuerpo, lo que directamente nos encontramos en clínica son casi siempre sintomatologías agudas. Es decir, un cuerpo ya chillando. Pero probablemente lo que ha ocurrido antes es que tu cuerpo te ha estado hablando, te ha estado diciendo qué pasa, pasa algo que no está bien, algo pasa, pero estamos tan en ese piloto automático y tan en esa hiperactivación de esa red neuronal por defecto que somos incapaces de, 1, escuchar y 2, entender. Entonces, precisamente me gustaría que habláramos un poquito de esto en clínica y que habláramos qué ocurre en pacientes, por ejemplo, con dolor permanente en ciertas estructuras del cuerpo, qué ocurre precisamente con ese sistema de propiocepción. Explícanos un poco qué es también. Bueno, pues es el tema, ¿no? Al final, cuando hay este desequilibrio que lleva a la enfermedad y que lleva al dolor, en este caso llevamos al dolor, está muy relacionado con la red neuronal por defecto, ¿no? Es más, en el laboratorio de neuromodulación de Harvard hoy en día están diseñando tratamientos de esta red neuronal por defecto para aliviar el dolor, para aliviar la hiperactividad en niños, el déficit de atención, todo este tema se está trabajando, ¿no? A nivel de modulación, pero claro, han visto que eso dura unos minutos, que lo más importante es hacerlo de manera activa, ¿no? El tema es que en personas con dolor persistente lo que se ve es que la activación o sobreactivación de esos circuitos cerebrales que hacen que tengan la atención, en este caso, dejan de tenerla externamente y al final hacen una interocepción maladaptativa, que llevan a tener una rumiación sobre su estado, sobre sus interpretaciones de su organismo, como que estoy fatal, estoy muy mal, y lleva ahí una rumiación, un circuito que hace que solo tenga atención, ese centro atencional, incluso a una realidad distinta a la que verdaderamente es su cuerpo. Su cuerpo, por lo que sea, lo fragilizamos muchas veces los sanitarios y llega a esa rumiación, a esa red neuronal por defecto y hace que todavía se potencie más esa sensación de fragilidad, ¿no? Y eso también tiene una consecuencia. Esta red neuronal por defecto tiene mucho gasto energético, ¿no? Y lo que hace en nuestro organismo no puede trabajar al 200% de energía en nuestro cerebro. Lo que va a hacer es quitar energía a otras zonas, otros circuitos cerebrales los va a desactivar, ¿no? Ahí también se unen los circuitos del miedo que hacen que no te muevas porque crees que moverte más te va a aumentar el dolor y va a hacer, nuestro cerebro es un estímulo dependiente, nuestros circuitos son un estímulo dependientes. Si no te mueves y encima toda la red neuronal está trabajando para esa rumiación, esa cognición,
al final vas a tener que los circuitos que se encargan de la propiocepción de tu organismo, del esquema somatosensorial, el esquema de tu cuerpo, el esquema corporal, la lateralidad de la propiocepción, pues los pierdas, se vayan borrando y que tengas encima luego patología de este tipo, ¿no? Que tengas alodinia, que tengas hiperalgesia. Tú notas esos síntomas y por eso vas al fisio a ver si me trata este dolor, pero de base lleva un tiempo que todo este mecanismos neuronales, bioquímicos que están llevando a todo este tema de hiperactivación, cuando te da el síntoma ya lleva mucho tiempo intentando el organismo compensar. Nosotros lo tratamos de manera aguda y parece, pues lo tratábamos antiguamente de manera aguda desde el sistema musculoesquelético y lo que estábamos haciendo era pintar la gotera, pero no estábamos quitando la causa, la humedad, ¿no? Que es toda esa hiperactivación de estos circuitos, y por ahí van hoy en día las técnicas, ¿no? Lo que se busca es bajar esta hiperactivación del sistema neuronal por defecto o aprender muy bien también a utilizarlo en sus condiciones normales, que tenemos que divagar, tenemos que rumiar, pero no en el sentido de la fragilidad, sino en el sentido de que esté bien, ¿no? Y que la interocepción en nuestro organismo no sea una amplificación de señales tampoco de nuestro cuerpo que nos haga crear una realidad de que nuestro organismo es muy débil, muy frágil y que estamos en mal estado, ¿no? Yo creo que hay que buscar otra vez el equilibrio de estos sistemas que están desorganizados y que tanto tiempo estar heteroceptivamente a todos los estímulos y quitándote de la interoceptividad, nuestro organismo reacciona luego creando una interoceptividad agresiva hacia nosotros mismos y creando un contexto como que nuestro organismo es donde está el problema, ¿no? Antes reaccionamos a todo lo externo y de repente empezamos a reaccionar de manera interna en todos los sistemas como que está muy mal nuestro organismo, ¿no? Y ahí hay que buscar la regulación del sistema, buscar otra vez el equilibrio de grises. No es bueno estar heteroceptivamente todo ni interoceptivamente todo, ¿no? Tenemos que saber cuando nuestro organismo necesite estar heteroceptivamente o cuando necesite estar interoceptivamente, pero para eso tenemos que tener tiempos para estar heteroceptivamente y tiempos para estar interoceptivamente. El problema es que hoy nuestra sociedad nos lleva a la heterocepción y cuando queremos volver a la interocepción está el sistema desregulado y nos lleva muchas veces a la patología. Justo, a mí me gusta siempre como dar una pequeña metáfora para que cuando hablamos en mi caso, cuando hablo con pacientes, me gusta explicarle que la propiocepción es que me gustaría que lo hicierais conmigo para que entendierais un poquito cómo funciona esto. Cerrad los ojos, por favor. Y pensar o localizar mentalmente vuestra mano derecha. Sabéis dónde está, ¿no? Y entendéis como la postura que tiene. Está cerrada, está abierta, está apoyada sobre la rodilla, lo sentís, ¿no? Ok, abrimos ojos. Yo siempre explico que son como las carreteras que conectan como el sistema central con el resto del cuerpo. Y lo que ocurre, lo que cuenta Fede, es que todo esto lleva a que esas carreteras están como medio borrosas. Entonces nuestro sistema central no sabe muy bien qué está pasando. Y por otro lado, para que entendáis un poquito también con un ejemplo que es la interocepción, yo por ejemplo que medito muchísimo, las personas cuando empiezan a intentar meditar, normalmente vamos como a las partes como más estructurales, más corporales, pero por ejemplo hay una cosa que al principio cuesta mucho, que es sentir las pulsaciones del corazón. A mí por ejemplo me resulta súper fácil, pero hay gente que es como, estoy vacía por dentro, ¿qué me está pasando? Eso también es un poquito un ejemplo de interocepción, ¿no? Sentir qué ocurre por el cuerpo, o sea, dentro del cuerpo. El otro día, la psicóloga que nos acompaña, Aguada Sánchez, dijo también un ejemplo muy muy chulo, que es como cuando estoy nervioso y tengo esas mariposillas, ¿sabes? Como por dentro. Eso también es interocepción, estar conectados con un poquito con esas sensaciones un poco físicas. A colación un poco de todo esto, me gustaría que por ejemplo, Belén, Antón, sé que muchos lo tratáis, así que lo podemos aquí debatir como muy, muy brevemente. Una de las cosas que, por ejemplo, alguna de las técnicas que nos puede ayudar a esto es la meditación o el mindfulness, ¿no? Me gustaría que deis un poco perspectivas, sé que además varios de nosotros lo practicamos, entonces me gustaría que lo mencionáramos, pero antes de mencionarlo, también me gustaría como explicar que el mindfulness, que se conoce a día de hoy, es básicamente la occidentalización de la meditación oriental, básicamente. O sea, es lo mismo, lo que pasa es que si lo ponemos así como en inglés, pues queda mucho más maravilloso y es mucho más comercial, ¿no? Pero básicamente es lo mismo a través de diferentes técnicas. Entonces, empiezo si quieres contigo, Belén, cuéntanos un poquito acerca de la meditación y luego nos vamos contigo y cómo, por ejemplo, lo aplicáis vosotros como técnica dentro del abordaje del dolor crónico en los pacientes. Muy bien, pues yo en lo que me he formado es en meditación del movimiento, ¿no? Que es cómo ser consciente de esa propiocepción.
Porque, como decía Mónica, esa propiocepción puede estar como un poco difusa, ¿no? Especialmente en pacientes de dolor crónico o en pacientes en un estado de alerta protección en general. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, a mí este sentido me encanta y os digo por qué. Porque una de las cosas que a mí me perturbaba mucho como paciente es que yo, cognitivamente me sentía bien, yo tenía ganas de hacer cosas, pero mi cuerpo no me dejaba. Entonces, pues no llevaba mi intención a la acción, ¿vale? Y claro, el sentido que hace eso es la propiocepción. Lleva tu intención a un movimiento, y eso es la acción. Y mi sorpresa estuvo como cuando entrenando ese sentido empieza uno a encontrar una brújula que además viene del cuerpo. Y a su vez yo estaba entendiendo teorías que te estaban diciendo, bueno, es que hemos centrado todo en el cerebro, pero resulta que el sistema nervioso vino para ayudar al cuerpo, ¿no? Las teorías de alostasis, ¿no? El sistema nervioso lo que hace es mandar la información más deprisa, pero no es el rey, ¿no? El rey es la supervivencia. Y bueno, y la exploración y vivir a gusto, ¿no? Porque ¿para qué queremos sobrevivir si vivimos? ¿No? Bueno. Encontrar esa brújula interna a mí me parece brutal, porque entonces ya uno puede decir, oye, pues quiero dormir, oye, pues quiero mirar a la ventana, oye, voy a quedar con esta amiga, oye, voy a trabajar y voy a disfrutar trabajando. Y bueno, pues yo ahora doy clases de esta técnica porque es que me encanta que se expanda. Y porque además es una sabiduría que viene del cuerpo, ¿no? Un poquito precisamente en relación con esto, me gustaría que mencionaras como la técnica como tal, el nombre. Es conciencia a través del movimiento. Okay. Se basa en Feldenkrais, ¿vale? Eso es. Que por cierto es un físico también. Claro, es que esto es la maravilla. Precisamente lo maravilloso de este proyecto es que cuando yo estaba investigando física y estaba contando mi proyecto, la gente del mundo del arte me miraba como, sí, atravesado, en plan, ¿qué me está contando esta muchacha? Y era como, es que al final está como todo muchísimo más relacionado de lo que creemos. Le quería preguntar a Belén precisamente por el nombre de esto, porque a día de hoy, por ejemplo, el Qigong, que es la medicina tradicional china, se basa precisamente en esto. Es decir, en modular, por ejemplo, actividades del sistema nervioso simpático a través de la postura del cuerpo, el gesto de la cara, el gesto de nuestras manos, nuestra respiración. Es decir, por ejemplo, si queremos como regularlo en el sentido de que baje ese estado de alerta, alarma, estrés, podemos, por ejemplo, recuperar una respiración diafragmática, más profunda, más lenta. Si nosotros estamos respirando a nivel superficial y muy, muy rápido, le estamos diciendo a nuestro sistema central que viene un león comiéndome detrás. Y yo a lo mejor estoy delante de la pantalla de un ordenador, ¿sabes? Entonces, podemos también, a través del cuerpo, regular lo que ocurre aquí. Fede, lo que decía antes, cuéntanos un poquito cómo lo aplicáis vosotros dentro de los grupos que tenéis en el Centro de Abordaje Activo. Nosotros lo aplicamos dentro de programas, ¿vale? Y dentro de los programas tenemos pues la educación, que el paciente entienda cómo funcionan todos estos sistemas, qué es el dolor, ¿no? Y eso es básico y fundamental para que una persona tenga las mejores estrategias, y por eso se llama la unidad así. Para afrontar un dolor tiene que conocer cómo funciona el dolor. Y estas ideas de que el dolor es por el desgaste, que el dolor es por la edad, son tabús que verdaderamente se ha demostrado que no es así, ¿no? Y es que este es un tema muy serio, ¿no? Porque estamos llenos de tabús, por ejemplo, en el mundo del dolor. Y entonces el paciente, una vez que entiende, el siguiente paso también es volver a la funcionalidad. Y todos los pacientes, en mayor o menor medida, tienen disminución de funcionalidad cognitiva, funcionalidad emocional, incluso funcionalidad social, y por supuesto la física, ¿no? Y vamos haciendo un programa en el que vamos aumentando las cargas, pero no solo las cargas físicas, que es lo que todo el mundo piensa en el ejercicio, sino que vamos aumentando las cargas cognitivas. Los pacientes tienen que ir aumentando su capacidad de concentración, su capacidad de creatividad, también tienen deberes para hacer en casa, no solo es venir un día a la semana o dos a la unidad y ya, no, tienen que ir haciendo, ir exponiéndose gradualmente también al movimiento, que también utilizamos Feldenkrais, utilizamos trabajo, y muy importante también, el dolor aísla a muchas personas y la actividad de la terapia grupal hace que también vuelvan otra vez a reinsertarse y a crear los lazos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un estudio muy interesante en la pandemia que vieron que en la pandemia las personas que tienen dolor se le había exacerbado, le había aumentado el porcentaje de personas con dolor,
y estudiaron por qué, pensaron que era el sedentarismo, el miedo, pues bueno, eso influía, pero lo que más influyó en esa exacerbación de dolor fue el aislamiento social, ¿no? Entonces, muchas personas están acompañadas con dolor crónico, pero están solas, se sienten solas, nadie las comprende. El hecho de trabajar en grupo con otras personas que pasan lo mismo, ya no somos los bichos raros, y que empiezan a interaccionar y que vuelven a crear esas redes, esas conexiones sociales, que también tienen su conexión aquí, ¿no? Y que está más que estudiado, pues eso también es muy importante. Y luego todo el tema atencional, también hacemos una exposición gradual desde relajación Jacobson-Sul, que le cuesta menos, hasta que llegan al mindfulness, porque en un principio hay mucha gente que si le metemos mindfulness de base hay un rechazo muy fuerte, ¿no? Entonces es una terapia grupal en programas, pero que vamos adaptando a las necesidades individuales, ¿no? Nosotros esto lo hacemos dentro de la sanidad pública, nosotros no somos ningún centro privado, esto está dentro del sistema sanitario público de Castilla y León, y muchas veces hemos tenido muchos problemas porque la meditación o el mindfulness, pero ustedes están haciendo algo que no tiene evidencia científica, que tal, no. Tuvimos la suerte de estar en Boston haciendo una estancia clínica donde estuvimos en el Hospital General de Massachusetts y vimos cómo hacían la meditación John Kabat-Zinn, que fue un médico que verdaderamente se fue a estudiar con gente de la Universidad del Laboratorio de Neurología de Stanford a ver qué cambios había en los monjes tibetanos, había en los monjes de la Ayurveda, y vieron cómo esas personas, mediante la meditación, podían trabajar lo que se llama salutogénesis, que es a través de mejorar su mente, mejorar su cerebro, cómo repercutía en su cuerpo, ¿no? Y esto es muy importante porque hoy en día también en este aceleramiento todos tenemos que comer bien, todos tenemos que hacer ejercicio. Tareas, de nuevo. Tareas, pero hay mucha gente que le mandas a hacer ejercicio y te dicen, me siento fatal, me siento cansado, todavía tengo más dolor, tengo mucho más dolor, y se frustran. Y hoy en día se está promoviendo que una hojita para hacer ejercicio, que es bueno, desde el médico de atención primaria o desde... Vete a natación. Pero, ¿cuántas veces os han dicho esto, por favor? Paren, es señores. Es un error, porque si nuestro sistema inhibitorio no funciona bien, esos pacientes, en vez de tener dopamina, serotonina, que es lo que tiene una persona sana, que le funciona bien su sistema cuando hace ejercicio, lo único que van a tener es todavía más cansancio, más fatiga. Y para activar esos sistemas es necesario que no esté activada esa red neuronal por defecto, que tengamos un buen esquema corporal, que tengamos una buena actividad en áreas premotoras antes del movimiento, y por eso hay que hacer técnicas como la imaginería motora, todo el trabajo previo al movimiento. Y ahí también la meditación, el mindfulness es fundamental previo al movimiento. Y si estamos banalizando, todos nos tenemos que mover, todos tenemos que hacer ejercicio, cuando verdaderamente se ha demostrado que muchas personas todavía no están preparadas para hacer ejercicio, mientras que no aumentamos esa actividad somatosensorial, motora, cognitiva, y esto es muy importante, porque estamos cayendo en todo el mundo tiene que hacer ejercicio para el dolor, y mucha gente le sienta fatal. O sea, primero tenemos que saber si esa persona lo puede hacer o no lo puede hacer, y qué cosas tenemos que activar antes de realizarlo. Yo creo que esto es muy sistemático, lo estamos banalizando, y muchas veces se están prescribiendo ejercicio a personas que no conocen la fisiopatología, ¿no? Y esto está más que estudiado en otros países, y aquí cuesta entrar y parece como que esto es una pseudociencia cuando hay mucha evidencia. Y por ejemplo en una lumbalgia se ha demostrado que lo mejor son los enfoques activos, y que hay fármacos, hay intervencionismo y tal, que lo único que han hecho durante Estados Unidos, hay estudios que lo demuestran, que en estos últimos años han llevado a una epidemia de opioides y no han solucionado nada. Entonces esto es un tema, no es de más recursos, sino es de un cambio de paradigma total en el tratamiento, por ejemplo, del dolor. Y hoy en día estamos que queremos más, no, porque en España en 1996 había un 11% de la población que tenía dolor, y teníamos 36 unidades de dolor hospitalarias, públicas y privadas. Hoy en día, el año pasado, el Observatorio Nacional del Dolor nos dice que en España tenemos un 25,3% de la población con dolor, y tenemos 187 unidades de dolor hospitalaria. No es tener más recursos, es un cambio de paradigma, es otro enfoque de tratamiento, porque lo que ya estamos haciendo aquí, tantos tratamientos pasivos, ha llevado en otros países a una epidemia de opioides y a que haya un aumento de discapacidad bestial. Es que es muy importante, 1 de cada 4 personas ya con dolor, ¿no? Y vamos a ver si ese cambio de paradigma ya va comenzando. Muchas gracias, Fede. Antón, me gustaría que habláramos hablar contigo cómo, por ejemplo, las diferentes sustancias alucinógenas o sustancias como, por ejemplo, la psilocibina pueden ayudarnos, por ejemplo, en cuestiones como el catastrofismo. Si os habéis dado cuenta, estamos hablando mucho de ese estado de alarma y estrés, lo estamos asociando a cuestiones de dolor, pero es lo mismo que ocurre en personas que sufren ansiedad permanente en el tiempo. Yo muchas veces hablo como de ansiedad no justificada. Yo hay días que me levanto por la mañana y ¡bum!, suena la alarma y dices, ¿qué coño ha pasado? Sí, o sea, no entiendo absolutamente nada, taquicardia, no puedo respirar.
Se banaliza además muchísimo el concepto de ansiedad hoy en día, pero la persona que realmente lo sufre sabe la funcionalidad que te puede como limitar. Entonces, es un poco aplicar exactamente lo mismo que estamos hablando a esto, ¿no? Entonces, Antón, me gustaría que nos explicaras cómo, por ejemplo, se pueden usar sustancias como la silovicina de manera terapéutica y qué función o qué capacidad puede tener sobre el cerebro a nivel, por ejemplo, plasticidad cerebral o catastrofismo, porque sabemos que pues personas precisamente con en ese estado de alerta y estrés, antes hemos hablado como de rumiación, está ahí presente. ¿Cómo funciona? Pues precisamente hablábamos antes de la red neural por defecto, la activación, sobreactivación en muchos casos que tienen personas con diversas patologías, la dificultad que eso implica para tener una atención focalizada, plena, tranquila en alguna actividad, o incluso para poder mirar a través de las nieblas de dentro de nosotros y ser capaces de descubrir qué está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Porque nos distrae también mucho. Y una de las cosas interesantes que hacen las sustancias psicodélicas, que son particularmente pues, la psilocibina, como decías tú, que es el principio activo de las setas alucinógenas, o así llamadas, la psilocibe cubensis, pero también otras más conocidas, ¿no? Como la LSD, la dimetiltriptamina, que ahora está muy de moda también en forma de ayahuasca, que es uno de los preparados que la contiene, es deconstruir o desactivar o reducir la actividad de la red neural por defecto, precisamente, que es muy parecido al proceso que podemos ver en una persona que medita, y medita bien y de forma regular. Ese aplacamiento, esa relajación en esa red que está sobreactivada en esas personas con trastornos, que se reduce su actividad y permite que la persona pues, tenga una mayor facilidad para acceder pues, a las sensaciones del cuerpo, a las emociones que está sintiendo en ese momento, incluso a lo que también se viene a conocer como subconsciente o el inconsciente, ¿no? Elementos que a lo mejor no están presentes en nuestra mente en ese momento, pero que sí que están de fondo, ¿no? Dándonos una especie como de ruido de fondo que también a veces dirige un poco el tipo de patologías que sufre una persona, ¿no? El ruido de fondo que tiene, que a lo mejor no es capaz de detectar de dónde viene o cuál es su origen o por qué está ahí, ¿no? Entonces, estas sustancias, concretamente la psilocibina, que es la que más se está investigando actualmente, están abriendo un nuevo paradigma no solo en la investigación, sino en el tratamiento de estos trastornos, ¿no? Trastornos que a día de hoy están por todos lados, como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, las adicciones. Son trastornos en los que suele haber esa sobreactivación de la red neural por defecto, y son trastornos que hasta ahora se han venido tratando siempre con fármacos que lo que hacían básicamente era tapar esos desequilibrios, tapar esas manifestaciones psicosomáticas, esas manifestaciones emocionales, de malestar, de dolor, demás. Se buscaba simplemente tapar y confiar un poco en que la psicoterapia, otras intervenciones, mientras pudiesen hacer que la persona estuviese mejor y en un futuro pues dejar de consumir a lo mejor ese fármaco y que la persona pues ya estuviese bien. Por desgracia, no será siempre ese proceso, esa evolución clínica, sino que más bien suele ser una persona que está tomando mucho tiempo pues, esos fármacos antidepresivos, ansiolíticos, mientras hace psicoterapia más o menos frecuentemente y que pues, llega un momento que abandona el tratamiento, pero no tiene una mejoría, vuelve otra vez a un status quo, al status en el que estaba previamente, ¿no? Con el uso de sustancias psicodélicas, concretamente psilocibina, se abre la oportunidad de utilizar un nuevo paradigma, que es el paradigma de, en vez de tapar el síntoma y rezar porque cuando quitemos el fármaco la persona esté bien, ¿por qué no intentar acceder, digamos, con mayor profundidad a cuál es la causa o el origen de ese trastorno, ¿no? Si es que la hubiere? O por lo menos facilitar la capacidad del cuerpo y del cerebro, en este caso, de alcanzar un estado más de paz y que pueda ver con mayor claridad qué elementos pueden estar ahí de fondo, estorbando, digamos, esa mejoría clínica o que pueden estar causando en origen la propia patología, ¿no? Y esto se consigue con estos enfoques terapéuticos basados en psicodélicos, ¿no? Porque la particularidad de estas sustancias, aparte de otras muchas que tienen, como su baja adictividad o su seguridad farmacológica, que es bastante buena, es que tienen esa capacidad de cambiar la forma en la que el cerebro funciona durante algunas horas. Y además, mientras hacen esto, también estimulan un proceso muy importante para la supervivencia evolutiva de la especie humana y de todas las especies animales, que es la neuroplasticidad, que es la capacidad que tienen las redes neuronales de reconfigurarse, de reconectarse, de establecer nuevas conexiones. Al final, todo lo que nosotros somos, todo nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, tiene una correlación estructural en nuestro cerebro. Es decir, nuestros conocimientos son interconexiones de cosas, interconexiones
tanto en el sentido del término del concepto como orgánicamente, interconexiones entre neuronas, ¿no? Entonces, muchos procesos patológicos lo que sucede es que se potencian mucho algunas vías neuronales, muchísimo, pero se pierden otras. Y esa pérdida de otras vías neuronales hace que nos vayamos atrapando poco a poco en una forma única de pensar, una forma única de interpretar el mundo. Esto forma parte de la forma natural que tenemos de hacernos mayores, de crecer, de adaptarnos a nuestro entorno. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros nacemos tenemos no una tabla rasa, pero sí que es verdad que venimos bastante vacíos, tenemos que aprender. Entonces al principio tenemos una visión muy contemplativa del mundo que nos rodea. Estamos en un estado muy parecido al de un meditador, realmente. Estamos simplemente contemplando, pero no estamos, digamos, generando mucho ruido interno. No generamos ruidos, contemplamos. Y poco a poco, según nos vamos haciendo mayores, esa contemplación va pasando a la acción. Tenemos que dejar de contemplar el mundo, tenemos que empezar a actuar sobre el mundo. Es un proceso evolutivo natural. De pequeños tenemos la protección de nuestros padres que nos encargan de proveernos, pero claro, cuando nos hacemos mayores tenemos ya que empezar nosotros a actuar sobre el mundo para buscarnos pues, la comida, la supervivencia, la reproducción, todo lo que necesitamos como especie que aspira a seguir procreando y existiendo en la Tierra, ¿no? Lo que sucede es que en este proceso lo que hacemos es cambiar ese estado de hiperplasticidad, de hiperaprendizaje, por un estado de mayor conocimiento, mayor solidez mental. Se cristaliza, digamos, nuestro cerebro se va cristalizando, se va solidificando, es como un metal caliente, maleable, que se va enfriando y se va haciendo cada vez más duro, ¿no? Esto tiene una ventaja y es la eficiencia. Como decía Fede antes, la sobreactivación de estos procesos tiene un coste energético salvaje y todos los sistemas orgánicos siempre persiguen el punto de menor consumo, es decir, que seamos eficientes, porque venimos de un periodo, de una evolución en la cual hemos estado en contextos de mucha escasez. Teníamos que ahorrar todo lo posible, acumular toda la energía que nos sobrase en forma de grasa, reducir la activación neuronal lo más posible para que no consumiese mucho, porque como sabemos el cerebro es el órgano que más consume de nuestro cuerpo, que más energía consume, ¿no? Y en este proceso de optimización energética del cerebro dejamos de lado cosas que no son a lo mejor tan necesarias cuando ya somos adultos, como esa capacidad hiperplástica de adaptarnos al contexto y esa capacidad de creatividad que ya no es tan necesaria. Cuando somos pequeños hay que tener en cuenta que nos estamos adaptando al mundo, pero cuando somos mayores ya estamos en teoría adaptados al mundo. ¿Qué pasa? Que a día de hoy no vivimos en un mundo que es constante, vivimos en un mundo que cambia muchísimo. Entonces, frente a antiguamente, que nosotros nacíamos en un mundo muy parecido al que nos veía morir, ahora nacemos en un mundo que cada pocos años cambia muchísimo. Entonces tenemos más demanda de acceder a esa neuroplasticidad. Pero a nivel orgánico no tenemos esa capacidad de acceder a ella pasada una determinada edad. Y ahí es donde entra la oportunidad de tanto todas aquellas intervenciones que estimulan la neuroplasticidad, como puede ser el ejercicio físico, exponerse a novedades, exponerse a situaciones que no formen parte de la rutina o de un proceso diario, sino todo lo que sea riqueza, creatividad, pero también las intervenciones cada vez más farmacológicas en este ámbito, porque hasta ahora muchas de las sustancias que utilizamos en farmacología no tienen ni potencian esa neuroplasticidad para nada, de hecho en muchos casos la inhiben o la dificultan. Por ejemplo, una persona que está tomando constantemente benzodiazepinas para luchar contra la ansiedad es una persona que está dificultando enormemente al cerebro la capacidad de construir nuevas vías. De hecho, se está demostrando cada vez más que el consumo crónico de benzodiazepinas que hacen, por ejemplo, muchas personas mayores para facilitar el descanso, una de las cosas que produce es que acelera la aparición de enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque estamos privando al cerebro de la capacidad de buscar nuevas vías, nuevas conexiones y seguir creciendo, digamos, seguir interconectándose. Y eso al final nos lleva a la manifestación clínica de una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma también está viniendo de la mano de intentar revertir ese proceso y en vez de dedicarnos constantemente a tapar síntomas a costa de perder esa capacidad que tiene el cerebro de readaptarse, estimular esa capacidad de adaptarse a tope en un contexto que esté adecuadamente diseñado para que esa capacidad de adaptarse se pueda dirigir en una buena dirección, porque esa neuroplasticidad también la podemos utilizar para que una persona se enganche más rápido a una droga o que una persona se enganche más a las redes sociales. Por eso decía anteriormente que me da mucho miedo que la gente muy joven esté tan expuesta a los estímulos a unos estímulos tan adictivos, porque tiene la neuroplasticidad muy elevada y entonces esa capacidad de engancharse es mucho más fuerte
que la puede tener una persona de 40, 50, 60 o 80 años, muchísimo más fuerte. Pero si abrimos esas ventanas de neuroplasticidad que nos pueden ofrecer actividades como efectivamente el deporte, la meditación y demás, y las sustancias psicodélicas en contextos controlados y con una dirección terapéutica bien dirigida, podemos tener pues, el santo grial o uno de los santos griales que nos pueden facilitar ese cambio a un nuevo paradigma en el tratamiento de enfermedades mentales que no venga tanto de tratarlos como pueda venir de incluso prevenirlos. Ok, bueno, pues me parece maravilloso, muchísimas gracias, Antón. Una de las últimas capas que está obviamente dentro de esta pieza es el tiempo con respecto al espacio. Obviamente vosotros habéis visto la pieza aquí, pero ese lugar, esto es un vídeo de 30 minutos, ¿vale? Por si seguir pensando que es una foto, ¿vale? Es un vídeo de 30 minutos, real, en tiempo real. Ese lugar lo llevo visitando los últimos 10 años y es siempre el mismo. José Ramón, yo quiero hablar contigo precisamente y Belén, contigo también vamos a ir con dos temáticas más y vamos cerrando, con respecto a la noción del tiempo. Yo siempre explico que llevo visitando ese lugar, que ha sido durante estos 3-4 años que he ido haciendo material, no solamente de esta pieza, hay una instalación fotográfica, en este caso, una instalación fotográfica que está formada por cientos y cientos de fotografías, ya que yo visité durante 2 años, cada 3 meses, este mismo espacio y me colocaba delante de mi cámara a relacionarme con ese mismo espacio, ¿no? Yo siempre explico que cuando entro en ese lugar o cuando estoy en ese lugar, precisamente la percepción y la noción del tiempo cambia. Al igual que os decía antes que mi objetivo también con esta pieza es generar como una ruptura en cuanto a la velocidad del tiempo dentro y fuera, yo cuando visito ese lugar me pasa un poco igual. Y me gustaría sacar como a un autor que fue un descubrimiento a lo largo del año pasado, que es Romain Rolland. Este señor era amigo de Freud y le escribió una carta que existe, que le decía: amigo, creo que he descubierto el origen de la religión. Y es una cosa que he denominado sentimiento profundo. Sobre todo se da en estados contemplativos en relación a la naturaleza. Y eso, es que esto es muy heavy, casi, o sea, te os juro que me emociona. Es como si de repente aquello que me divide o me separa del universo, que es mi piel, se fundiera con el todo. Soy parte de un todo. Él le explicaba literalmente, es como si fuera una gota que forma parte del resto del océano. Y esto precisamente, y por procesos meditativos, y creo que también muy relacionado con este tipo de tratamientos a través de estas sustancias, puede provocar un poquito todas estas sensaciones y todos los beneficios que pueden traernos. Entonces, José Ramón, me gustaría un poco, en relación a lo que antes has mencionado, sobre cómo procesos creativos nos pueden hacer entrar en esa especie de procesos meditativos, ¿no? Cuando estamos como tan inmersos en un proceso como de creación, yo obviamente lo relaciono con el mundo del arte, puede pasar pues con cualquier otro aspecto de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué esa sensación, o Belén, si alguien quieres también como aportar, por qué esa sensación como de pérdida de noción del tiempo y por qué puede ocurrir, por ejemplo, en el arte en concreto? Bueno, como antes voy a un poco trasladar la pregunta un poco al contexto que mejor conozco. La verdad es que estoy fascinado escuchándoos porque los temas que tratáis son, bueno, muy interesantes, pero sobre todo me hacen pensar en un poco mi periodo. He trabajado durante muchos años, por ejemplo, el concepto del ingenio, que en la época de la Edad Moderna es el equivalente al alma y es el equivalente a la mente. Es decir, todas estas cuestiones que estamos tratando de las relaciones entre el cuerpo y las facultades mentales, las relaciones entre la ingesta de algunos alimentos y las reacciones del comportamiento, todo eso, los precedentes son los precedentes en los que me muevo yo. Entonces es muy interesante ver cómo están cambiando los discursos o han cambiado los paradigmas, etc., ¿no? Entonces voy a intentar no caer en ese tema otra vez, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que aquí hay una cuestión clave, que es cómo hemos heredado en nuestra manera de pensar, pues eso, ¿no? La actitud contemplativa frente a una obra de arte, etc. ¿En qué medida hemos heredado formas de pensar la creatividad, formas de pensar qué supone nuestra reacción ante una obra de arte? Hemos heredado formas de entender la obra de arte del pasado, y aquí es donde traigo mi faceta de historiador. ¿Cómo se entendía durante mucho tiempo, por ejemplo, en la Edad Moderna, en la Edad del Romanticismo, las reacciones ante una obra de arte, ¿no? Por un lado, el tiempo es una cuestión clave, que es un poco el tema que vertebra nuestra discusión hoy.
Por un lado, entendíamos o se entendía que una persona de excepcionales cualidades artísticas, una persona creadora, era una persona que era capaz de crear algo muy rápido. Y sus manifestaciones, por ejemplo, en la faceta artística, se mostraban en un gesto rápido, una creatividad rápida, un dibujo, un boceto, alguien que era capaz de un gesto muy rápido concebir una idea nueva, ¿no? Entonces esa idea de la inmediatez se convierte en una especie de germen de idea de la creatividad. Por ejemplo, es muy curioso ver el contraste que hay en figuras artísticas muy conocidas, ¿no? Como un Rubens, por ejemplo, que era famoso. Se describe una anécdota muy conocida de que Rubens, alguien le visitó en su estudio y estaba dictando una carta, pintando un cuadro y con la otra mano haciendo otra cosa, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque su ingenio, y esa es la palabra técnica de la época, su mente, su capacidad creativa, era un ingenio portentoso, y de hecho así se celebra en su época, ¿no? El ingenio de Rubens. Entonces, y por contra tenemos, por ejemplo, por citar un caso más local, la flema de Velázquez, ¿no? Era un artista característicamente lento a la hora de trabajar. ¿Y por qué traigo este tema de la flema versus la creatividad desbordante de un Rubens? Porque nos remite a un tema que está saliendo continuamente, que es, por ejemplo, en la época que yo trabajo, es esa relación entre el temperamento y la fisionomía, el cuerpo, que se traduce en la teoría de los humores, ¿no? Los humores, los temperamentos, las actitudes, es una teoría que hoy sabemos que bueno, es una teoría desde el punto de vista histórico ya desechada, pero heredamos muchas de esas concepciones. Por eso vuelvo a tu pregunta, ¿de qué manera nuestra manera de enfrentarnos a una obra de arte, a una situación de contemplación, de pérdida de la conciencia del tiempo, está marcada por la influencia de estas tradiciones culturales, ¿no? La idea de de un temperamento flemático, melancólico, la famosa imagen de la melancolía de Durero es una figura que está prácticamente inactiva, pensando, o igual no pensando porque está bloqueada y no es capaz de trabajar. Se ha discutido mucho sobre esa famosa estampa y se relaciona con la cedía, con la inactividad, porque es una persona tan creativa, ese ángel creador de la melancolía de Durero, que es incapaz de hacer nada frente al famoso furor poético, ¿no? Esa actividad desbordante, esa capacidad de en un instante de tener un torrente de creatividad. Son maneras de entender la temporalidad, lo inmediato, la productividad, la creatividad muy distintas, pero que de alguna manera hemos heredado a través de la figura del genio romántico, por ejemplo. Entonces, esa idea de el ensimismamiento, el perder la noción del tiempo, pues para algunos sí que será una manera de entender o vivir la obra de arte y para otros no, ¿no? Entonces, me pregunto en qué medida todas estas formas de vivir, de sentir el tiempo, las sensaciones ante una obra de arte o otro tipo de situación creativa están marcadas por estos patrones que hemos heredado culturalmente. Y aquí aprovecho para meter, por seguir con el debate, me ha parecido muy interesante, y de nuevo, perdonad que insista en la dimensión histórica de todos estos fenómenos, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante cómo al escucharos parece que hay como una disociación entre la explicación más técnica de lo que está pasando a nivel fisiológico en el cerebro, a lo que está pasando a nivel de la aplicación de todas estas terapias, y lo que la persona de calle siente, ¿no? O sea, entonces me parece que es muy interesante cómo preguntarnos cómo se alimentan las sensaciones de la persona de calle cuando se pregunta cómo me siento, o cómo experimento una obra de arte, cómo experimento la creatividad, la presión por ser creativo, frente a estas explicaciones más técnicas que me han parecido interesantísimas, pero que igual no están accesibles para las personas, ¿no? Entonces aquí hay como hay un hueco muy grande o una línea divisoria muy grande entre la explicación técnica y la experiencia, ¿no? La vivencia. Entonces quería un poco lanzar esa pregunta también para ver cómo lo pensáis vosotros. Muchas gracias, José Ramón. Y bueno, para acabar, porque el tiempo la verdad que se nos ha echado un poco encima, y para la gente a lo mejor que se tenga que ir, por lo que hemos mencionado antes también de que a cuenta de las huelgas y demás, hoy nos podríamos alargar un poco más y me gustaría como ciertos temas estrujarlos muchísimo más, porque hay muchísimo más para estrujar, pero me gustaría ir con la última capa del proyecto. Obviamente, yo ya estaba aquí acompañada. Esta amiga me lleva acompañando pues literalmente los últimos 5 años.
pues no solamente visitando este lugar, sino pues que ha venido para... Bueno, esto no lo he mencionado, pero es un espacio que hay en Salamanca. Yo soy una artista salmantina y estos son mis tierras castellanas. Entonces, bueno, me parece como importante destacarlo porque uno de los elementos fundamentales en todo mi proyecto es el horizonte. Para mí es como una manera también en la que yo cuento que marca mucho cómo es mi personalidad y la necesidad de contar todo esto y de la reestructuración. Para mí es como el elemento al que yo me sostengo, que me da como tranquilidad, pero a la vez contra el que lucho constantemente porque es esa perfección que me lleva a estas situaciones, este estado de alarma y estrés constante. Entonces, la silla es como en esta pieza es el elemento de confrontación. Inés, me gustaría acabar contigo precisamente sobre por qué a día de hoy nos cuesta tanto romper con ese automatismo, con esa situación en la que nuestro sistema central está súper acomodado y como antes había mencionado también Antón, cómo nos cuesta adquirir, por ejemplo, hábitos nuevos, ¿no? Cómo es como supone para nuestro sistema central como un gasto energético superior, ¿no? Es como, aunque mi día a día sea estar en millones de cosas, cuando llevo tantísimo tiempo así, es mucho más fácil seguir ahí que parar. Entonces, cuéntanos un poquito y con esto cerramos. Bueno, lo primero, gracias porque, o sea, para mí, me ha encantado escucharos. Para mí de lo que estamos hablando es fundamental porque creo que constituye gran parte del enfermar humano al que estamos atendiendo a día de hoy. O sea, creo que enfermamos, no sé qué pasa con mi micro, creo que enfermamos precisamente por esta sobreactivación y por esta tendencia a estar siempre fuera y siempre como en una productividad constante y luego todas las implicaciones que eso tiene a nivel social y a nivel biológico y psicológico. O sea, se me ha olvidado tu pregunta. Mi cerebro está en el posparto, entonces... Muy bien, a mí me pasa muchísimo, así que no te preocupes. ¿Por qué nos cuesta tanto adquirir hábitos? Y por qué, o sea, la silla en este caso significa el elemento de confrontación en el sentido de que, porque mucha gente me pregunta, ¿pero por qué al final no te sientas en la silla? Y yo digo, os lo voy a llevar como a la metáfora que yo siempre pongo con mis pacientes. Típico paciente con dolor de espalda que está 12 horas en la oficina. Él sabe de sobra que lo que tiene que hacer es, pues, moverse, adquirir nuevos hábitos, lo del tema de la postura, no hay malas posturas. O sea, me gustaría hacer como un remarque que luego Fede lo va a explicar prácticamente súper bien y lo vais a entender, ¿no? Entonces, sabe que tiene que hacer ejercicio, sabe que tiene que moverse, sabe que tiene como que parar de su día a día, de hacer ciertas cosas, pero ¿por qué nos cuesta tanto adquirir estos nuevos hábitos y salir de ese estado automático, por decirlo de alguna manera? Porque a día de hoy es prácticamente ir contracorriente. Es ir contracorriente, o sea, todo lo que no, o sea, el hecho de tener un dispositivo móvil que nos acompaña hasta, ¿no? O sea, pensar, mucha gente lo primero que hace cuando se despierta es mirar el móvil y lo último que hace cuando se va a dormir es mirar el móvil. Es que es hiper problemático. Yo he conseguido quitarme ese hábito, pero ha sido muy difícil. Y todas las, ¿no? O sea, todas las prácticas, todo lo que hacemos, sobre todo en grandes ciudades, va en contra, ¿no? Ese respeto hacia nuestras necesidades, hacia nuestro sistema nervioso, hacia nuestro aparato emocional, que en muchísimas ocasiones lo que nos pide es apagar ¿no? esa máquina perversa de la productividad, del hacer, del mirar hacia afuera y reconectar con lo que uno necesita de verdad en lo profundo. Y también porque hemos sustituido la búsqueda del sentido por la búsqueda de placer. Y entonces eso, ¿no? O sea, ese placer inmediato, esa activación del sistema dopaminérgico de recompensa. Entonces hemos perdido el horizonte de lo que es realmente esencial e importante en el ser humano. Muchas gracias, creo que era como la frase perfecta para acabar. Fede, lo que hemos mencionado antes, hablando un poquito de esto de la postura, básicamente lo que hace Fede en su día a día es cortocircuitar los cerebros de la peña, ¿vale? Incluido de muchos sanitarios y de otra muchísima gente. Entonces, para finiquitar, o sea, me gustaría que nos rompieras un poco el cortocircuito con el tema de las posturas. Vale, pues sí, pues siguiendo con lo de antes de los hábitos, a nivel neuronal se ha demostrado que para cambiar un hábito tiene unos circuitos ya muy fijados, se necesita un mínimo de 66 días, dicen unos estudios, otros hablan de más. Por eso hay que trabajar en programas que duren más de ese tiempo y que llevas una deshabituación, ¿no? Este es el tema de deshabituación. Los cambios de estilo de vida llevan sus tiempos, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, está en fase precontemplativa porque piensa que su dolor es porque tiene muy malas posturas. Bueno, pues la industria americana del mueble, de las camas, de todo, ha buscado la postura perfecta. El que la lograra lo patentaba y se forraba, imagínense ustedes, ¿no?
Pues después de décadas estudiando cuál es la mejor postura, la conclusión es que no hay ninguna postura. La mejor postura la que menos dura. O sea, cambiar de postura continuamente. Y lo más importante, miren ustedes, qué casualidad que vieron cuál era la mejor postura específica para hidratar el disco lumbar. Se viene, ¿eh? Entonces, la mejor postura para hidratar el disco lumbar, alguno que está por ahí atrás ya lo sabe, porque son alumnos de aquí de la universidad que vienen a la clase, la mejor postura es esta. Para estar repanchingado. Repanchingado y cruzar la pierna. Esta es la mejor postura para hidratar el disco lumbar. Para hidratar el disco lumbar. No quiero decir que sea la mejor para cervicales ni para dorsales, pero ¿cuántas veces en nuestra casa nos ven así y nos dicen, ponte bien que te va a doler la espalda? No, perdona, mi cuerpo es muy sabio, me está pidiendo que hidrate el disco lumbar, ¿no? Entonces, este es un tema que hay mucho tabú, hay mucho desconocimiento, y el tema es ese, estamos haciendo tantas cosas mal, tenemos tantos tabús, tantas cosas que estamos haciendo lo contrario a lo que tal, se está estigmatizando, por ejemplo, la postura y tal, ¿no? Y se está llevando a la enfermedad, a la fragilidad, ¿no? Porque estamos dando foco a mencionar, mira, me duele, claro, llevo aquí sentado, no sé qué. Bueno, pues es verdad que hay veces que sí, que un dolor nociceptivo, pues una sobrecarga mayor a las capacidades que tenemos, pues sí tiene sentido eso, ¿no? Pero en la mayoría de nuestros dolores crónicos, cervicales, lumbares y tal, no tienen que ver con eso, tienen que ver con otras cosas que no conocemos y que verdaderamente si no las conocemos no las vamos a tratar. Y es todo lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Cómo tenemos que conocer nuestro cuerpo, la conexión de los sistemas, no departamentar tanto, ¿no? Y todas las cosas tan interesantes que han salido desde aquí que pueden ayudar a conocer mejor nuestro organismo y a prevenir la enfermedad, ¿no? Y bien sea psicopatología, bien sea dolor musculoesquelético, bien sea otro tipo, ¿no? Y eso es lo más importante, yo creo. Así que bueno, con esto, gracias por vuestro tiempo. La verdad es que ha sido